¿Qué se te pasó por la cabeza antes de hacer ese video? Hoy con casi un año haces una autocrítica de quizás no fue la mega maxi mejor forma de comunicarlo. Yo lo que me pongo a pensar es, bueno, ¿cuál hubiese sido el mejor camino? ¿Cuál era? El que se pone a meditar verdaderamente en cómo el evangélico promedio vive su fe, o termina siendo católico o termina volviéndose un tanto escéptico. Pero pues si hacemos ese ejercicio, si nos ponemos a meditar cómo vive el católico promedio su fe, te haces evangélico. Mirá América Latina en los últimos 50 años. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿eran pentecostales? ¿Anglicanos? ¿Metodistas? Sin lugar a dudas eran católicos. ¿No eran se judíos? creía- Vos decís, un evangélico no va al infierno, ¿se puede salvar? Sí, no es que el evangélico se va al infierno. Suena un poco honesto, porque al final, si vos escarbás, es casi imposible que eso pase. Yo no puedo decir el evangélico necesariamente se salva. ¿Puede salvarse? Claro que puede salvarse. Pero corre un alto riesgo. ¿Estamos grabando ya? Bueno, ya venimos hablando hace como 2 horas, así que es difícil de empezar el episodio, pero quiero arrancar diciendo que sos el primero que vuelve al podcast. Ok. O sea, ¿Eso es bueno o malo? Yo considero que es bueno, Ok. lo juzgaremos en el tiempo, Ok. pero es como viniste hace 2 años y ahora tenemos un lado B, estás distinto, vamos a decir. Más gordito. No, eso me dijo él. Lo primero que me dio cuando me dijo fue, che, se ha expandido el templo, ¿no? Y digo, qué bueno que un amigo siempre te diga palabras de afirmación. Mi ¿no? vieja me decía que eso era saludable. O sea, era básicamente que estaba saludable. Entonces, bueno, fue lo que yo te quise expresar. Está buenísimo, seguramente Rebosás de salud. soportaría rebosar de salud. Yo también, ojo, yo también. Antes de arrancar, no quiero dejar de pasar por el equipo. Iván Di Marcos detrás de cámaras en la producción, Sofi López en redes sociales y bueno, saludo para Seba Carnival, nuestro productor. Y no quiero no nombrar al sponsor de este episodio, Noche Gospel. Busquen en Instagram La Noche Gospel, 30 de septiembre, amigo, estás invitado. Una Noche Gospel. Se corta la calle, la Diagonal Norte. Ojo. Con un evento Me encanta. pero no evangélico, cristiano. Así que es como que va a haber eventos en vivo, música, de todo. La idea es como que forme parte de... ¿Cuál sería la diferencia entre cristiano y evangélico? O sea, ¿cuál es Ya la nos diferencia? vamos a meter Ok. ahí. Ya nos vamos No, a meter pero ahí. porque me gusta el evento, todo lo callejero a mí me encanta. Bueno, ahora te lo digo, pero sigan en Instagram a La Noche Gospel, ahí está en pantalla, porque va a ser un evento zarpado, 30 de septiembre, sábado. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, amigos. ¿Sabes qué? Es algo súper loco porque creo que no nos hemos visto tanto, pero yo siento cierta familiaridad con vos. No sé si por mensaje que hemos hablado o si porque monitoreamos un poco el trabajo del otro, ¿no? Estamos medio en el mismo rubro, ¿puede ser? A mí me parece que hay cierta empatía en cuanto a la forma de actuar, de ser, de hablar. Entonces es como que hay, pese al tiempo, pues creo Sí, que hay sí. cierta familiaridad, por así llamarlo. Coincido, pero nada, han pasado muchas cosas desde aquel episodio que grabamos a mediados del Pasaron 21. cosas, diría Macri. Pasaron cosas, diría Mauricio, muchísimas cosas. O sea, ni siquiera existía la libertad de avanza que está a tiro de ser presidente, por ejemplo. Mirá, es cierto. O sea, y no fue hace tanto, pero a la vez sí, ¿no? Entonces lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que, a ver, no a todos les digo que sí a esta hora, así que estoy muy bien. Acá son las 10 de la mañana, yo sé de que del otro lado pueden decir, che, loco, qué vago, pero discúlpenme, los creadores de contenido me entenderán de que muchas veces... Yo creo que algo hicimos mal, porque yo tampoco hago estas cosas tan temprano. He hecho un gran esfuerzo para levantarme tan temprano. así Esto es de que- Dios, muchachos, o sea, esto es de Dios. Lo que pasa es que hay muchas veces... que La uno- cara de Iván detrás de cámaras te puede delatar que no es ¿A un vos también te horario- ¿A vos también te cuesta levantarte temprano? No, yo me levanto. Decir la verdad, Me ¿no? levanto temprano para desayunar con mi señora. Tomá mate. Listo, Se cortamos levanta, acá, se terminó. pero arranca a funcionar más tarde. Ah, Eso ok, es ok, Una ok, cosa ok. es levantarse y otra cosa es arrancar. Ok. Pero bueno, gracias, amigo. Gracias, No, muchas gracias gracias a vos. por venir, de verdad. Creo que tenemos un montón de cosas para hablar. Pero hay algunas cosas que en el otro episodio pensaba, digo, no te pregunté en aquel entonces y que creo que pueden como ayudar a sentar ciertas bases hacia adelante. A mí me gusta siempre ver películas como, no sé, Batman Inicia. Viste, como que cuentan el relato. El origen. Exactamente. Lo que va a explicar quién es el protagonista. Exactamente. Si tuviésemos que armar un poco esa peli de Santi, el origen de Santi. ¿Cómo era ese pequeño Santiago? Aquel niño, era curioso, era inquieto, era una persona espiritual, era una persona... ¿Qué era Santi? En mi niñez.
Niñez, adolescencia. Niñez, adolescencia. A ver, yo fui criado muy nene de mamá. O sea, yo vivía en La Matanza. Para los que son argentinos saben lo que representa La Matanza, ¿Vivías o al en La menos Matanza? una No sabía, parte de La mirá. Matanza, sí. En Rafael Castillo. Wow. O sea, ahí era picante en aquel entonces, y hoy es mucho más picante, ¿no? Entonces mi vieja, o sea, ella me crió estando soltera, yo nunca conocí a mi viejo, mi vieja para protegerme, bueno, como que no sé, me cercó. Ok, te dio mucho amor, digamos. Y Sí. Pero bueno, me parece que terminó siendo una sobreprotección y en cierto sentido, después a medida que fui creciendo me fui dando cuenta de que, bueno, no era tan bueno eso. Entonces terminé siendo un nene de mamá, ponele, hasta los 15, 16 años. Era muy nene de mamá. nene de mamá en el sentido de, no sé, no colaborabas en la... O sea, como ese tipo de cosas, o nene de mamá en qué sentido. Nene de mamá en el sentido, bueno, de no colaborar, a ver, de no tener calle, ¿no? A Ok, ver, ahí va. estamos hablando en un momento en mi vida donde todavía no soy cristiano. Por ende, entiéndase ciertos códigos del mundo, por así llamarlo, ¿no? Entonces, de Perfecto. repente, yo tenía 15, 16 años y no había tenido nunca una novia, no sabía lo que era charlar con una chica, o sea, una chica se acercaba conmigo y yo, o sea, Sí, sí. ¿viste cómo es? The Big Bang Theory. Sí, gran ¿Viste? serie. Raj, el que no hablaba las primeras temporadas, porque, bueno, yo era Raj, ¿me entendés? O sea, le decía a mi amigo, decirle tal cosa. Entonces, en ese sentido, fui muy nene de mamá. ¿Y por qué pones la fecha 15 y 16 años? O sea, ¿qué se rompe ahí? Buena pregunta, buena percepción. Me voy a Brasil. Mira, tampoco Sí. sabía eso. Sí, me fui a Brasil. Nos fuimos a Brasil un tiempo porque, bueno, se había puesto cada vez más picante el barrio. De hecho, o sea, ¿Qué estamos hablando? ¿Cerca del 2001? Tipo de esa en el época de... 2001. Oh, wow. 2001, justo 2001. Nosotros, a ver, recibimos un terreno por parte de Cáritas en aquel entonces, construimos, era todo un barrio así de gente laburadora, que esto que el otro, pero ese barrio comenzó a transformarse en algo más picante. Para el 99, 2000 aproximadamente, viste, ya se había convertido en una villa, y por dar un ejemplo, frente a mi casa había gente habían personas que vendían droga. Ok. Entonces, de repente vos estabas a las 11 de la mañana jugando en la vereda de tu casa y aparecía un flaco con una escopeta caminando como si nada y se metía ahí y vos lo veías a los locos que estaban todos re duros y cosas por el estilo. Entonces, cada vez estabas volviendo más picante. Mi vieja me dice, mirá, o sea, estás creciendo, ya tenés que ir al secundario, era para el 9º grado ya aproximadamente. Me dice, vas a tener que empezar a viajar solo, cosas por el estilo, y no me quería dejar en ese ambiente, ¿no? Que yo me condujera solo. Entonces me dice, mira, yo viví durante muchos años en Brasil, vamos a probar suerte en Brasil. Ok. Y vendimos todo y nos fuimos para Brasil. ¿En qué parte de Brasil? Fortaleza Ceará, nordeste de Brasil. Allá en la punta. Nosotros nos quedaba más cerca a África que volver a Buenos Aires. Mirá qué locura. Sí. Y es lindo ahí, me imagino. Es hermoso. Playa, Estoy ¿no? enamorado. Yo voy a probablemente morir en Brasil. Y ahí es como que se te desbloqueó algo, digamos. Sí, porque ahí las circunstancias Es como hicieron... un nuevo nacimiento en el sentido de un nuevo lugar, un nuevo Es una ambiente. nueva cultura. Podés cambiar quién sos, digamos, también. Totalmente. Bueno, de hecho, mirá qué interesante la observación que haces. Me está gustando. ¿Por qué? Porque hasta ese momento a mí me decían Rubén. ¿Cómo que te decían Rubén? Claro, porque yo me llamo Rubén. ¿Rubén El Santiago? segundo nombre, no, el segundo nombre es prohibido. O sea, es como... ¿Y no te llamás Santiago? Me llamo Santiago, pero es mi tercer nombre. Yo nunca me había... Tenés 3 nombres. Yo tengo 3 Eso no nombres. lo- Mi no lo vieja vi venir. una noche estaba aburrida y empezó a pensar Sos la nombres segunda en su persona que conozco que tiene 3 nombres. Mira, ¿viste? Sí, sí. Entonces, para ese momento todos me llamaban, me conocían por Rubén, ¿no? Y ahí en Brasil me empecé a dar a conocer como Santiago. Es como que yo quise dar vuelta a la página. Este es el mejor momento para ser un nuevo yo, ¿se entiende? Tremendo. Sí. Y hasta cristalizaron el nombre, ¿no? Totalmente. Y a partir de ese momento todo el mundo me comenzó a conocer como Santiago hasta el día de hoy. Y nadie sabe que en mi círculo familiar o los más cercanos me solían, porque hoy ya menos, pero llamar Rubén. Y en Brasil es que vos conoces al Señor, digamos, como se dicen coloquialmente, o empezás a hacerte cristiano, o eso es a tu vuelta. No, a ver, yo tuve contactos con las iglesias evangélicas desde chico, podría decir. Recuerdo de que en la década de los 90 estaba muy de moda las campañas evangelísticas, ¿no? ¿Viste? Las Sí, sí. carpas y la gente no sé, las iglesias que te llevaban micros a los diferentes barrios, subían a todo. Estadio. Bueno, yo
yo viví esa época, pero la viví no desde la parte de la fe. Yo iba porque era toda una aventura. Imagínate que íbamos en el micro con todos mis amigos, todo. Claro. Nos íbamos a la escuelita, entonces era toda una gran aventura. Y pese a que no era consciente del tema de la fe, no me había puesto a pensar el tema de la fe, fue mi primer contacto con un entorno cristiano, ¿no? En Brasil ya yo tenía contacto con iglesias evangélicas, porque además en esa parte al menos de Brasil son todos como muy religiosos. O sea, no encontrás casi gente escéptica. O son católicos o son evangélicos, pero la gente vive La revive. muy a full el tema de su fe, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, tenía amigos, y estos amigos, algunos eran católicos, otros eran evangélicos, y me invitaban a sus iglesias y yo participaba, todo, pero no porque le había entregado mi corazón a Jesús, sino porque, bueno, era mi entorno, ¿no? Pero esos fueron mis primeros contactos con la iglesia. ¿Y en qué momento haces ese clic? Aproximadamente tenía, si yo no me equivoco, 23 años, ya habíamos vuelto de Brasil. Yo volví cuando tenía 16, 17 años aproximadamente. 23 años, estaba en la universidad, tenía una amiga en clase, viste que vos haces amigos en clase. Tenía una amiga que era cristiana. Y me empezó a jorobar, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo, esto es re pesado, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Bueno, me acuerdo que un martes le digo, bueno, dale, vamos. De Corte, una. viste cuando vos decís, bueno, voy, para que después no me digas, che, vamos, no, ya fui, ya te cumplí. Bueno, entonces arreglamos para ir un martes, fui un martes a la iglesia y de ahí nunca más me fui. Esa iglesia era, porque yo te he escuchado hablar que uno, como que tu inserción formal, por así Sí. decirlo, en el mundo de la fe cristiana, fue en una denominación de corte profético. Apostólico y profético. ¿Era esa iglesia de ese estilo? Sí, 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 sí. Mis primeros contactos con la iglesia evangélica ya de forma consciente, por así decirlo, fueron en iglesias apostólicas y proféticas. Y la razón por la que me quedé fue porque sentí algo especial. O sea, hasta el día de hoy no hay términos técnicos para describir qué fue lo que me pasó, pero recuerdo que esa noche yo no le estaba dando bolilla, o sea, no era mi interés No, vos fuiste participar. para estar bien con tu amiga, digamos. Yo fui para cumplir. Claro. Y esa noche hubo algo dentro de mí que me llevó a llorar. Yo sentía como que había algo acumulado acá que estaba saliendo. Había terminado la reunión, yo seguía llorando como un salame en el baño. La gente, ¿qué te pasa? Y no sé, y seguía llorando. Y no tenía forma, no tenía quizás las palabras para describir qué era lo que me estaba pasando, pero yo sabía que lo que me estaba pasando estaba bueno. Entonces Ok. dije, che, Hay algo ahí. hay algo acá y hay algo que me hace bien. Entonces voy a frecuentar. Entonces empecé a ir una vez por semana los martes, porque claro, a ver, no me vas a cortar el fin de semana porque los fines de semana salgo a bailar, papá. Entonces, domingo imposible que vaya a la iglesia, es imposible. Pero sí los martes. Los martes le voy a dar la oportunidad. Y así empecé y no paré más. Me encantó esta afirmación que hiciste, ¿no? Como no podía describir lo que sentía, quizás a día de hoy ni siquiera puedo terminar de explicarlo bien, pero estaba bueno, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces y mirá que soy un tipo, medianamente me considero algo escéptico o algo racional quizás o lógico, pero yo creo que en esta serie de cosas es como que primero viene lo que uno siente y después viene la justificación, ¿viste? Como en el sentido de después viene la explicación de no sentí convicción de pecado, sentí esto, pero en el momento vos no podés explicar lo que te está pasando. Vos simplemente estás experimentando algo y después de ese sentimiento y de ese experimento, de esas sensaciones que uno lo va racionalizando o explicando para el afuera, ¿viste? Pero primero Y lo viene que el pasa es que sentimiento, no es cuando- al revés. No es que alguien te convence, ¿me explico? Como No, yo creo de que ambas se dan. Lo que pasa es que es más habitual, o sea, es más normal, por así decirlo, no sé si, la experiencia personal. Pero yo creo que ocurren de las dos maneras. Yo me he Ok. encontrado con personas que primero fueron teóricamente convencidas, intelectualmente Mirá. convencidas, pero internamente no les pasaba nada. Y conozco muchísima gente en el caso contrario, ¿no? Entonces, Es cierto, es es verdad. más común quizás la experiencia, ¿no? Pero que del otro lado también hay. Bueno, y ahí no me quiero desviar de tu historia. Entras a ir los martes a la iglesia, empieza como este proceso Sí. de conversión y arrancaste a servir a full, como decimos en la jerga. O sea, te empezaste a meter en la iglesia, acá ocupo este sitio, sirvo Bueno, acá. de hecho, a ver, hoy con el diario del lunes puedo hacer muchas salvedades, ¿no? Y cosas que digo, quizás no lo tendría Obvio. que haber hecho de esta manera, pero fue tal así que, no sé, a los 2 meses abandoné la universidad. Un mambo zarpado te pegó. Bueno, lo que pasa es que el líder de esa iglesia, Perdón, ¿qué estudiabas? para contador, Ah, tercer mirá. año para contador.
Ok. Cuando le cuento, tercer año ya cuando yo le digo a mi vieja, mirá vieja, abandoné tercer año para contador, que el sueño de mi vieja es verme con un título en la mano, me dice, Claro. Sí, ¿qué sí. pasó? Bueno, entonces recuerdo que ese apóstol me había dicho, che, loco, o sea, si querés servir a Dios, acá es 24/7. Apa. Y lo que pasa es que tu percepción del cristianismo o el conocimiento que vos tenés respecto al cristianismo, o sea, se limita a lo que ocurre dentro de tu comunidad. Entonces vos pensás que el cristianismo, la fe cristiana, es necesariamente eso. No, obvio, claramente. Y bueno, tomé la decisión de abandonarlo y era 24/7 en la iglesia. O sea, me quedaba a dormir, o sea, laburaba, limpiaba, todo. O sea, absolutamente todo. Porque hay que servir a Dios en todo sentido. Y recuerdo de que había habido un golpe de estado, por así decirlo, dentro de la iglesia. A los 4 o 5 meses de yo llegar, 4 o 5 meses, hubo un tipo de golpe de estado, hubo líderes que, bueno, por razones que nunca terminé de conocer, pero que después terminé entendiendo, se sublevaron contra las autoridades y ahí hubo una división y la mitad de la iglesia se fue con estos líderes y la otra mitad quedó. Yo me quedé porque pese a que no conocía muy bien cuál había sido el conflicto, a ver, yo en ese lugar había conocido a Dios, por así No, obvio, decirlo. ¿por qué me voy a ir? Entonces, totalmente, me quedé. ¿Qué fue lo que pasó? Teníamos un grupo de jóvenes muy grande. Habían quedado de esa división unos 70 jóvenes aproximadamente, eran los que habían quedado, y alguien tenía que liderarlos. Y de repente en mí yo no sabía absolutamente nada, no sabía ni siquiera hablar ¿Vos nada. 4 o 5 meses de convertido estamos hablando? Sí. Y ahí me pusieron como líder de jóvenes simplemente porque veían una especie de carisma o No, y también voluntad. O sea, estabas todo el día ahí, totalmente, digamos. voluntad. Compromiso. Entonces ahí fue mi primera labor oficial, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí hasta entender, che, creo que no estoy 100% de acuerdo o en la Biblia 2 leo años. y veo... No, pero no tiene que ver con la Biblia. En ese momento, cuando yo me voy de ese lugar, no tenía que ver porque digo, che, hay un conflicto respecto a lo que enseñan con lo que enseñan las escrituras. Ok. No, yo me voy por otras razones, porque me empiezo a dar cuenta que esa manera de proceder era sectaria. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque, por dar un ejemplo, mi vieja congregaba ya conmigo para ese entonces, ¿no? Entonces, mi vieja tenía ciertos conflictos con el apóstol del lugar. Y en un momento el apóstol del lugar la echa de la iglesia, mi vieja. Ok. Y viene y me dice, vos no te tenés que juntar más con tu mamá. Apa. Y ahí dije, pará, esto es de Dios, ¿no? Sí, y pese sí, a que sí, del sí. otro lado mucha gente diga, pero es obvio. No, cuando vos estás sumergido No, coincido ahí, completamente. para Com- vos no es obvio, no es completamente. obvio, no es obvio. Cuando uno está de afuera, todo se ve claramente y se ve Totalmente. fácil. Pero cuando estás comprometido emocionalmente, cuando inclusive hasta tu identidad pasa por ahí, porque vos ahí no es que eras Santiago, eras Santiago el líder de jóvenes. O sea, Sí, eras sí, una sí, sí. persona con un cargo, un No, pero puesto. y además lo que te representa el líder del lugar. A ver, yo Total. creía literalmente que el tipo era un apóstol de Dios. O sea, a mí me decía, el tipo es apóstol y Pedro es apóstol, Pedro, o sea, encuentra un equivalente con Era este como tipo el con uno, Pedro. chabón. Entonces, Sí, te bajaba data. claro, entonces el tipo recibía revelación de Dios y por ende, sublevarme al tipo era sublevarme a Dios. De tal forma fue esto que cuando me empiezo a dar cuenta de estas cosas, voy y se lo planteo. Y le planteo que me voy a ir porque no podía entender cómo podía alguien promover esta división dentro de la familia, además con mi vieja, sabiendo que mi vieja estaba sola y cosas por el estilo. Y me dice el loco, bueno, si vos te vas de acá, Dios no quiere saber más nada con vos. Así me lo tiró. Literal, o sea, le podés preguntar a mi actual esposa, le podés Perdón, preguntar a pero mi no me vieja. río porque sea gracioso. No, me río por lo ridículo. Sí, es insólito. Y yo, bueno, me voy del lugar y entro en una especie de depresión, podríamos decir, o inicio de depresión, para no faltarle el respeto a la gente que realmente sufre de depresión. Pero, o sea, me había sumido a la soledad, ¿se entiende? No salía de mi casa, porque además las relaciones se habían roto. Imagínate que yo estaba 24/7 en la iglesia. Ajá. Mi familia era la iglesia. Y cuando yo me voy de la iglesia, el tipo les dice, ustedes ni siquiera saluden a Santiago. Entonces, yo vivía a 4 o 5 cuadras de la iglesia. Me cruzaba constantemente a aquellos mismos pibes que hace 2 días atrás me abrazaban y me decían, loco, vos para mí sos un hermano. Sí, Y me daban vuelta la cara a la hora de saludar. Durísimo. Entonces, caí en un inicio, vamos a decir, de depresión y fue muy difícil. Y en ese momento recuerdo de que yo dije, bueno, listo, ya está. O sea, vuelvo a lo de antes, está todo bien, pero me aparto de Dios. Pero no es que me aparto de Dios porque yo rechazo a Dios, sino porque entendía
de que, en Sí, vos definitiva, conocías a Dios en esa comunidad y esa comunidad te había Dios expulsado. no quería saber más nada Exactamente. conmigo. Sí, Entonces, ¿qué sentido tiene ir a otra obvio. iglesia o hacer lo que... Dios no quiere saber más nada conmigo. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso hasta que de repente volvés a entender que Dios sí quiere algo con vos? Y unos 2 meses más o menos fue. Unos Ok. 2 meses. Me acuerdo de que yo me quedaba a dormir en la casa de mi novia. En ese momento, hoy mi esposa, pero en ese momento era mi novia. Me acuerdo una mañana me despierto. ¿Ella la habías conocido en la iglesia? No. Ella la conocí en un boliche. Ok. Yo bailaba brasilero en la... Pero... Por favor, no, yo sabía que... necesito un video de Santi bailaba- bailando balada poa. ¿Viste? ¿Te acordás que hubo un tiempo, principio del 2000, que estaba de moda la música Ye? El onda, 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 onda. ¿Te acordás de eso? Obvio. Bueno, yo era uno de los loquitos que en los boliches bailaba, se subía arriba de las barras o en las plataformas y demás con un grupo y bailaba, fuera de broma. Y de Amigo, hecho, tremendo. me iba de boliche en boliche, o sea, en San Miguel, para los que sean de San Miguel o conozcan San Miguel, hay una calle, o había, creo que ahora la están restaurando, había una calle que estaba llena de boliches, ponele 3, 4 cuadras, había, no sé, 10, 15 boliches. Y yo iba jueves, viernes, sábado y domingo y me iba de boliche en boliche para bailar. Tremendo. Sí, me pagaban con consumición y entrada gratis. Imagínate que lo mío no era por una cuestión No, de no, dinero, pero- sino porque me encantaba. Y ahí la conocí a mi esposa. Igual el hecho de que te inviten de varios boliches implicaba que había un talento ahí, ¿no? Había. Ahora vos me ves a mí con lo que soy ahora, obviamente dices vos que vas a bailar, no te bailás ni un vals. Pero antes sí. Igual supongo que en algún carnavalcito carioca de casamiento, cumpleaños 15 familiar. Ahora me da mucha vergüenza, ¿no? ¿En No. serio? Sí, me da mucha vergüenza. Miro para Mirá. atrás y digo qué pedazo de salame que era. Pero no por una cuestión religiosa ni nada. De hecho, a mí, yo soy muy bolichero. Capaz que lo llevo a eso en las venas por lo que pasó durante mi adolescencia. Pero vos me pones un cuarteto y la cintura comienza a moverse. Ese es un crack clip. Vos me pones cortito. Es buenísimo. Entonces, pasan esos 2 meses, vos te vas a dormir a lo de tu novia. Sí. ¿Y cómo reconectas con Dios después de Una eso? mañana me despierto y había un loco en la sala que estaba hablando de Dios. Yo digo, otra vez. Un loco que en la tele. No, un flaco, no sé, un tipo random, había llegado a la casa de mi suegra, ¿Qué? estaban tomando mate y estaba tipo el flaco evangelizando, por así decirlo. Ah, tipo de los que tocan timbre. No, había una relación, se conocían, Ah, ¿no? ok. Se conocían, pero muy random fue, ¿entendés? O sea, el tipo cayó ahí, yo me desperté, bueno, me quedé un rato ahí en el cuarto, esperando que el flaco se fuera, no se iba, tenía ganas de ir al baño, tenía que pasar sí o sí por ahí, y bueno, cuando paso lo saludo, el loco, o sea, empezamos a charlar y me llevó nuevamente a la iglesia. ¿Y esa fue la iglesia en la que estuviste hasta que Ajá. te hiciste católico? Claro, es Bueno, la misma. entonces creo que fueron 11 años, 10 Un años, montón. más o menos, sí. Bueno, creo que ahí ya entramos como un poco en la fase de vida pública, ¿no? Porque al tiempo empezás a tener esta cuestión de traducir videitos no en el sentido no, pero un videos. tiempo prolongado, porque fue antes de eso unos 5 o 6 años que estuve. Ok. Fui líder de jóvenes, enseñaba la palabra ahí, pero y todo con el corte apostólico y profético. Todo con nosotros en el momento, yo, o sea, miro a esa pero esta nueva iglesia, iglesia también era. era también apostólica y profética. Ok. Era también del mismo Pero no palo. tan sectaria, quizás. No te fuiste hace tanto. Así que guarda lo Claro, que dices. un abrazo grande para toda la... No, pero ahora cambiar, o sea, cambió. Todo eso Ok. cambió. No era más como al principio. Pero al principio sí era, porque, bueno, había un apóstol de otro país y demás, y era un tanto sectario. Es que, de hecho, amigo, con todo respeto, Sí. a mí me parece que estos lugares apostólicos y proféticos esencialmente son un poco sectarios. Ok, bueno, creo que podemos ahondar en esa Ok. pestaña en un ratito, pero no deja de parecerme un poco curioso tu corte escéptico, lógico y racional con quizás una de las ramas protestantes que menos seguían por eso, ¿no? Que la apostólica profética. 11 años es un montón de tiempo Sí. también estando ahí. ¿Vos cuando te vas es porque ya habías decidido tomar la decisión de ser católico o fue previo? No. A ver, antes de empezar a plantearme el tema del catolicismo, yo encuentro el tema de la apologética, ¿no? Entonces Claro, empieza sí. a cambiar mi forma de acercarme a la fe. Ahí es cuando arranca con tu vida pública de alguna manera. Claro, yo ya no era más tan fideísta, o sea, de me lo dijiste, lo creo, ¿se entiende? Ese ya no era Entiendo. más mi forma de creer. Durante muchos años no lo fue más. Ya era, bueno, che, a ver, me tenés que dar tus razones, ¿no? Me tenés que Ok. presentar tus razones. Entonces, durante el último año, por dar un ejemplo, yo me hago el famoso video, me hago católico en octubre del año pasado. Ya vamos a hablar de eso.
el último año, pongámosle, yo me había empezado a hacer ciertos planteos. Porque habían cosas que ya no me estaban cerrando respecto a la esencia de lo que es el protestantismo / evangelicalismo. Habían ciertas cosas que me estaban empezando a hacer ruido del sistema de creencias. Entonces me empiezo a plantear, y eso fue un proceso, un viaje de un año aproximadamente. Ok. Entonces, no tomó por sorpresa a los que realmente me conocían, no tendría que haber tomado por sorpresa a nadie. Porque eso fue un proceso el cual era público. Yo públicamente había dicho, loco, estoy en este viaje. Yo quiero averiguar cuál es el verdadero cristianismo. Eso lo dije durante un año. Y estoy en medio de este viaje. Y no sé dónde me va a llevar. Pero evidentemente yo no quería ser católico. No quería, detestaba el catolicismo. O sea, yo armaba, durante muchos años, armé campañas evangelísticas los días 8 de diciembre o el día de San Nicolás, de la Virgen de San Nicolás. Alquilábamos micros o combis, llevábamos 20, 30, 40 personas para ir a evangelizar a los católicos. Así que imagínate que yo sentía un honesto repudio hacia el catolicismo. Me revolvía las tripas la idea del catolicismo. O sea, que nunca pensé que iba a terminar siendo católico. Entonces por ahí entendés un poco cuando haces pública Sí, tu totalmente. conversión, como Total. toda esa repulsión que Obvio, también sentías, ¿no? obvio. Oh, más vale que sí. Más vale que sí. Y no puedo no preguntarte, o sea, ahora quiero meterme en las razones, quiero meterme en dónde estás ahora en este viaje, porque me parece súper interesante, pero no puedo no preguntarte por un tono que yo siento que ha cambiado, amigo. Como consumidor de tu contenido, de verdad, a veces te pongo de fondo mientras juego FIFA, o sea... Qué buena tengo que onda. ser ¿Cuándo me honesto. vas a invitar a jugar FIFA? Hace un año cuando vine vos me dijiste que me ibas a invitar. ¿No me invitaste Fueron más? 2 años cuando viniste. Ah, sí, 2 años. 2 años. Viniste en junio de 21 Ah, mirá vos. y ya estamos tenés a razón. septiembre de 23. Claro. No pudo haber sido eso. Y lo tenía en la compu en ese momento. Ahora tengo la Xbox, ¿viste? Se expande el Ok. templo. Pero yo creo que hasta que te convertiste al catolicismo, tus videos y todos tenían un tono, ¿cómo decirte? No sé si la palabra en sí es agresivo, pero sí como que Combativo, perdón. combatiente, fuerte, Mm. rozando el bullying con algunos Puede ser, personajes quizás. puede ser. Y yo siento que este último año es como si te hubieses calmado un poco. Es mi percepción, como que te veo... No es que te veo menos combativo, quizás menos agresivo de alguna manera. Puede ser. A ver, vos sos creador de contenido. Ajá. Entonces me vas a entender pese a que quizás no compartamos las formas o las conclusiones. Ok. En cierto sentido, vos presentás un personaje. Vos estás presentando un personaje. Ese personaje puede estar alejado o cercano a lo que vos realmente sos. Pero vos estás presentando un personaje. Yo soy esto, ¿no? Te vendés como esto. Bueno, yo desde el comienzo de Rincón Apologético pretendí comunicar de una forma que fuera, ¿cómo decirlo? Combativa, porque lo que veía era que los cristianos muchas veces agachaban la cabeza ante el bullying que recibían por parte de los escépticos. Entonces, comúnmente, al menos en aquel tiempo, estoy hablando de 2016, 2017, vos veías en redes sociales que los escépticos practicaban cierto bullying contra los cristianos, ¿no? Los aleluyos, Sí. Entonces los rebajaban. ¿Por qué? Porque supuestamente intelectualmente los escépticos eran superiores Coincido. al Y hasta tontito creo cristiano. que se formó un clima de época porque empiezan a surgir en ese momento los Laje, los Nicolás Márquez. Claro. O sea, fue un clima un poco, Claro, ¿no? hay Como una especie de reacción. Exacto. Hay algo, en diferentes disciplinas hay una cuestión de reacción. Bueno, yo lo canalicé de esa manera, independientemente de que después lo podemos discutir si es correcto o incorrecto. Esa fue la razón. Digo, no, pará. Este que me está vendiendo de que soy un salame, en realidad lo que Ok. está planteando El salame lo sos hace, vos. claro, salame sos vos y te lo quiero mostrar. Y que de hecho también eso permitía al público ver que no había que tener cierto temor ante ciertos planteos que te podían llegar a hacer porque en definitiva eran una tontería. Sí, lógico. Entonces- Es que, a ver, a mí me generaba verte a vos por ahí con esa agresividad y con esa vehemencia, era como cierto empoderamiento de, yo me Exacto. puedo plantar también. Eso era lo que quería conseguir. Era eso lo que quería conseguir. Después podemos discutir, pero ¿es un proceder cristiano correcto? Bueno, obviamente después vos mismo acabas de decir, uno empieza a bajar un poco, se empieza a calmar porque se da cuenta de que hay ciertas formas que son incorrectas. Pero esa era la motivación. Y eso de que empezaste a darte cuenta, yo de vuelta lo ato o pongo la fecha en tu proceso cuando empezás a practicar la fe católica, Sí.
porque para mí es bastante notorio. En Lo ese que pasa, sentido. lo que pasa es que yo Pero nunca. digo, o sea, ¿hay como un mentoreo, un pastoreo que también te acomodó en ese No, sentido? no, no O fue vos necesariamente. solo? No, no necesariamente. Fue ese pastoreo interno de Dios, Ok, podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo nunca había sido escéptico, nunca había sido ateo. Nunca había sido agnóstico, no era capaz de ponerme en el zapato del que honestamente, era escéptico. Entonces yo lo veía de la vereda de enfrente y por esa razón probablemente era poco empático a la hora de comunicar un mensaje. Cuando me hago católico, yo soy hoy capaz de ponerme en los zapatos del evangélico. Entonces entiendo que hay ciertas formas. está, pero pará, te paro ahí, porque no es que solamente hacías este bullying a los escépticos, sino también con mucha gente cristiana, Bueno, varios pastores, predicadores, apóstoles, los bueno, ha fajado. sí, pero para. Una cosa es, por dar un ejemplo, porque no coincidimos con ideas, yo prender la cámara y fajarte a vos, porque no Ajá, coincidimos en ideas. Otra cosa son los chantas. ok, Son dos cosas ok, distintas. Y los dos conocemos de que, independientemente de las diferencias que hay en cuanto a opinión de la fe, está lleno de chantas también el mundo evangélico. Está ok. lleno. Entonces, a mí lo que me jode es el flaco que viene, porque yo lo pasé en el movimiento apostólico y profético, y de hecho, si vos haces memoria, todo mi ataque siempre fue al movimiento apostólico y profético, porque lo viví, Mm, porque sé del lado de adentro lo que ocurre cuando las cámaras se apagan, es a ese punto, a esas personas las que yo atacaba, claro, porque sabía de que eran chantas. Hay personas, y ojo, esto no quiero que se malinterprete, no por una persona pertenecer a ese movimiento va a ser chante. No, no es equivalente, yo nunca lo pensé de esa manera. Pero hay ciertas personas que sí. ok, Y a esas personas particularmente, más allá de que podemos discutir si las formas eran o no las correctas, a esas personas yo quería atacar. ¿Por qué? Porque yo había sido víctima de eso, de ese pensamiento sectario, de esa forma de actuar, de imponer una determinada creencia sobre el otro o cosas por el estilo. Entonces a esos son los que atacaba. Yo no atacaba a cualquier persona. ¿Cuándo me viste atacar una iglesia bautista? ¿Cuándo me viste atacar a los presbiterianos, a los metodistas, a los anglicanos, a los luteranos? Nunca. mm, Nunca. Lo único que yo atacaba eran los apostólicos y proféticos, y no a todos, porque de hecho hasta el día de hoy yo sostengo que pese a que me parece que es una denominación o una expresión de la fe cristiana terriblemente incorrecta, yo sé de que está llena de gente terriblemente honesta. Y no solamente el público, sino también los predicadores. Muchos predicadores son terriblemente honestos, y esto lo digo hasta el cansancio. Entonces habían ciertas personas que evidentemente pretendían ok. de alguna manera sacar su rédito personal con las ovejas. Súper claro, súper claro. Pero creo que también es innegable porque era como que, digo, en ese momento al menos, de vuelta, por ahí con esa vehemencia, era como que también se construyó alrededor tuyo una comunidad Sí, de, tóxica. no sé si la palabra es tóxica, eso si lo decís vos, vos eras como un poco el que estaba ahí en el baile y bailando, pero a mí sí me daba esa sensación como que eran tipo cruzados, como en el sentido de que Sí. tenían una espada y que era Pateamos la puerta y entramos. exactamente, tipo, iban con la espada de la Sí, verdad. Y toda esa gente fue. Es como que quizás, viste, vos recién lo decías cuando hablabas sobre tu proceso dentro de la iglesia apostólica, que decías, desde afuera por ahí es obvio que es una secta, pero vos estás tan metido que no lo Mm, ves. Yo creo que la gran mayoría de tu comunidad estaba tan metida en tu contenido que no veía ese proceso más largo que estaba puede pasando ser, de tu conversión, puede ser, ¿no? puede ser. Entonces fue como toda esa gente que de repente estaba atrás tuyo con la espada, fajándose, defendiendo la verdad, de repente se dio vuelta ahí. Es como, me voy a jugar a River y soy de Boca, Puede ¿viste? ser, Un puede ser. colidio, ¿no? Puede Como ser. ¿Cómo es que se llama este, el de Vélez? ¿cuál? Zárate. Un Zárate, ¿viste? Zárate. Que yo nunca, Sí, sí. bueno, eh, en ese momento, yo me imagino que toda esa comunidad se dio vuelta para fajarte en un sentido también, ¿no? Vos sentiste, sobre todo por ahí de ciertos amigos y demás, en ese momento como un vacío, Sí. un abandono, o sea, me interesa a Sí, nivel sí, sí. personal cómo viviste eso vos, porque Sí, no, no me quiero victimizar. no, yo no, tampoco Porque. quiero No, victimizarte. sí, porque si no puede llegar a sonar eso, ¿no? No, no me quiero victimizar. Ahora, sí fue por todo como se dio y por mi proceder, que podemos discutir si fue correcto o no fue, eso es discutible, pero lo que atravesé durante los primeros 3 días fue bastante heavy, fue bastante heavy. Y a mí mucho, imagínate de que no me afectaba el comentario de las redes sociales, porque ya venía durante mucho tiempo lidiando
con ciertos comentarios en redes sociales. Evidentemente uno viene ya más curtido con la piel. El problema fue los cercanos, aquellos que son mi círculo, por así decirlo. Ese fue mi gran problema emocional, el afectivo. Eso me golpeó, me noqueó. ¿Y esas relaciones, esos vínculos con el tiempo han sanado o están rotos? No, yo podría decir de que se rompieron. Se rompieron, por extrañas razones se rompieron. Hubo gente que eran grandes amigos y que de la noche para la mañana no hemos hablado más y que entiendo de que pueden llegar a haber razones y lo respeto. Y hubo otra gente que yo consideraba hasta padres, por así decirlo, y que recuerdo que en medio del quilombo, en vez de venir y golpearme la puerta y decir, che, loco, vamos a charlar, vamos a tomar un café y charlemos, me llamaron por teléfono para pegarme una lavada de cabeza por cómo yo estaba procediendo de mal. Entonces, fue un tema, fueron 72 horas muy difíciles, muy difíciles. La única que no me cuestionó absolutamente nada fue mi esposa. Y creo que Dios hace las cosas por algo. Creo que la única que a mí me hubiera destruido completamente si me comentaba algo desmotivador hubiese sido mi esposa. Y fue la única que se mantuvo fiel. Pese a que ella no es católica. ¿Qué se te pasó por la cabeza antes de hacer ese video? Porque, nada. Digo, Por eso lo hice. O sea, imagínate, yo ya venía pensando, el contexto es así. No. Yo hacía 2 meses y medio que había dejado de congregar en esta última iglesia. Hacía 2 meses y medio. Había dejado de congregar. No estaba congregando en ningún lado. Después de 11 años. Después de 11 años. Había dejado de congregar, 2 meses y medio estuve sin congregar, pero estuve sin congregar porque vi. Yo no me voy de esa iglesia porque me quiero hacer católico. En ese momento yo no me quería ser católico. Estaba pensando estas cosas respecto a la fe cristiana, pero todavía no me quería ser católico. Durante esos 2 meses y medio digo, ¿para qué voy a ir a una iglesia bautista si después me termino inclinando por los presbiterianos o por los anglicanos o por los metodistas? No lo sé. Entonces prefiero continuar durante este periodo de tiempo viendo a ver qué onda con esto que me está pasando. Que estás como en para búsqueda después... de la denominación verdadera. podemos Totalmente, decirlo. sí, totalmente. Entonces, es al cohete ir a un lugar para estar 15 días y después irme a otro. No tenía ningún tipo de sentido. Y recuerdo de que, bueno, los días fueron pasando, yo me fui metiendo, y una noche anterior a ese famoso video del Me Hago Católico, tuve una conversación, me entrevistó un canal católico. Y empezamos a charlar. Y en ese momento, los últimos 30 minutos, empezamos a charlar a corazón abierto. Y yo empecé a decir públicamente, mira, no me cierra esto, no tiene sentido esto, históricamente esto no se puede sostener, esto. Y cuando apago la cámara me doy cuenta y digo, ¿qué está? Ya está. O sea, falta simplemente oficializarlo, declararlo públicamente. Y la mañana siguiente me acuerdo que me despierto y me despierto con esa inquietud. Me siento, mi esposa, me acuerdo como el día de hoy, estaba sentada en la mesa tomando mate y le digo, amor, o sea, me pasa esto. O sea, se lo planteo con cierto miedo. Me pasa esto. Y me dice, está bien, y hacelo. O sea, de una, no hubo ningún tipo de oposición. Yo tenía miedo particularmente su oposición. De una me dice, ¿y vos viste la película de Rocky 2? Yo no, pero mi hermano sí. ¿Vos viste la película de Rocky 2? Sos un fan de Rocky. Por tu mirada, claro. ¿Vos viste cuando alguien te Él dice... tiene el Eye of the Tiger. Claro. Bueno, en Rocky 2, Rocky quiere subir al ring, pero la esposa no lo deja, no quiere, no está de acuerdo. Entra en coma la esposa y cuando se despierta dice, vení, acércate, dice, ganá, le dice a Rocky. Y Rocky dice, así, dice, loco, y se pone a entrenar. Bueno, a mí me pasó algo similar. Mi esposa dice, decilo. Cuando me dijo decilo, no pasaron 5 minutos que yo había prendido la cámara. Y loco, me hago católico. Y no, hoy con casi un año pasado abajo del puente, Sí. ¿no? No haces una autocrítica de quizás no fue la mega maxi mejor forma de comunicarlo. Me lo he puesto a pensar en varias oportunidades, pero ¿cuál hubiera sido la alternativa? Yo lo que me pongo a pensar es, bueno, ¿cuál hubiese sido el mejor camino? ¿Cuál era? ¿Cuál era la alternativa? Independientemente del momento en el que yo lo hiciera, iba a causar exactamente lo mismo. Lo diga de una manera o lo diga de otra, iba a causar el mismo impacto. Tanto en mis cercanos como en los lejanos, en un público. Llega un momento donde ya está, o sea... Mira, yo te voy a ser muy franco y muy honesto. Yo sé algo que respeto y banco mucho de vos, fue la autenticidad. Por 2 cosas principalmente. Primero porque, de vuelta, puede ser criticable, ¿no? Pero vos tuviste un proceso
que expusiste, porque no fue solamente ese video, fue todo el año anterior y después todo el año siguiente, porque literalmente vos decís en ese video como, no sé cuáles son los siguientes pasos, no sé qué tengo que hacer No ahora tenía, como católico. ese día no tenía idea de lo que iba a hacer al otro Y día. vos expusiste todo ese proceso y para mí eso es de una valentía zarpada, pero de una valentía más zarpada es, y te lo quiero reconocer, el hecho de que hay gente que se hace un nombre en el mundo evangélico, Mm. que empieza a trabajar en el mundo evangélico, que es alguien que tiene una agenda, que Chabón, tiene cosas, mirá, y vos tenías todo eso y decidiste dejarlo por ser auténtico. Yo sé, porque lo sé, que hay gente que no comulga ya con la fe, hasta que podría ser agnóstica inclusive, pero que como es su laburo, sigue bailando y sigue haciendo cosas. Y yo se lo respeto mucho, amigo, te lo quiero decir de verdad. bueno, muchas gracias. Chabón, no te miento, delante de Dios, obviamente no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo, pero durante esos 2 meses y medio, yo estuve haciendo eventos, charlas, cosas por el estilo. Hubo gente que se comunicó conmigo, hubo gente con la que charlamos así y, che, loco, mirá que tenés las puertas abiertas acá. Y cuando veía de qué se trataba esas puertas abiertas, era tener todo lo que yo necesitaba para hacer lo que quería hacer. O sea, eh, hay veces que la gente no entiende eso, o sea, esto fue honesto, fue literalmente, o sea, fue lo que lo que yo necesitaba decir, el camino que necesitaba tomar, Es que por eso te digo que porque lo no respeto. hubo una ganancia por otro lado. No de era hecho, conveniente. de hecho, perdí mucho. Sí, sí. Yo creo que a posteriori igual, de vuelta, con un año pasado, eh, decímelo vos, siento que se ha equilibrado, como que también creo que al catolicismo le vino bien a alguien como vos, de alguna manera, como en el sentido de comunicar, como en el sentido de crear ese tipo de comunidades que no son tan comunes, por lo menos en Argentina. Yo no conocí ningún youtuber católico y siento que en ese sentido también un poco las puertas que se te cerraron dentro del mundo evangélico se te empezaron a abrir ahí. Es la percepción que tengo de afuera. Sí, Pero es cierto, en el momento es que no había ninguna ganancia. No, no había absolutamente ninguna ganancia. Y hoy por hoy, a ver, lo único que podríamos llegar a pensar en equilibrar es que se te han sumado un par de suscriptores. Pero a la larga, o sea, el tema de las redes sociales es algo efímero, algo que pasa. Hoy tenés un montón de suscriptores, seguidores, un montón de likes, todo lo que vos quieras, pero esa no es la vida, lo real. Eso no es lo real. Lo real es cuando apagás la cámara y te sentás a tomar un café con alguien. Entonces, no sé hasta qué punto ganar algo. No sé. Sí, fui muy bien recibido y hoy entiendo, como cualquier hermano evangélico, entiendo de que en la labor que estoy llevando a cabo está Dios detrás y de alguna manera Dios me está mandando a hacer lo que estoy haciendo. Vos igual hablás como de 3 razones en simultáneo, corregime si estoy equivocado, que terminan empujando a la fe católica. Una es toda esta serie de incongruencias o cuestiones que no terminaban de encajar en el mundo evangélico, ¿no? O en el mundo protestante. Otra tiene que ver con una profunda convicción. Y la tercera, yo creo que es lo de la Eucaristía, ¿no? Ujú. Esas son como las 3 puntas que a vos te terminan empujando hacia el mundo católico, ¿es verdad? Sí. El primero fue el sentir interno. Eso fue primero. O sea, Primero sentiste y después... no en un orden cronológico, sino en un orden de importancia. Es como lo decíamos Sí, al sí, sí, principio. sí. Vos podés Ok. estar intelectualmente convencido de algo, pero no llegás a asimilarlo, a vivirlo, hasta que no sufrís ese clic interno, que es una experiencia que te da la paz interna que ningún tipo de argumento o silogismo te puede dar. Yo te Ok. puedo convencer de algo vos intelectualmente y mismo así no cambiar tu vida. No, porque vos sentís otra cosa. Totalmente. Entonces el cambio de lo que vos sos, el cambio tiene que ocurrir ahí adentro. Ahí. Tiene que estar respaldado por lo que te pasa acá. Pero el cambio vos lo tenés que sentir ahí. Eso lo explica perfecto también C.S. Lewis en su propio libro. Primero Cristianismo. Entonces, eso es lo que yo digo primero. Es esa voz acá adentro que me dice, loco, estás bien. Este es el camino correcto. En primer lugar, eso. Ahora, eso no quiere decir que no tenga argumentos para justificar lo que pasa dentro mío. Y ahí vienen los otros puntos. Uno es la incongruencia dentro del mundo evangélico. No solamente la incongruencia, sino la injustificación histórica que hay en el mundo evangélico. Pero por dar un ejemplo, seamos honestos. Si yo voy a charlar con un hermano evangélico o a una iglesia evangélica, porque estoy necesitado de Dios. La persona que se acerca a una iglesia es porque está necesitada de Dios. Tiene un vacío existencial que necesita suplirlo con aquel que es causante de todo, aquel que le da la razón a mi existencia. Bien, yo necesito la verdad, no necesito una opinión, necesito la verdad.
Estoy cansado de opiniones. Para opiniones tengo un mundo lleno de filosofías. Tengo corrientes ideológicas, filosóficas, justificaciones, desarrollos académicos, argumentos y demás. Está lleno el mundo de opiniones. Yo no quiero más opiniones. Quiero la verdad. Cristo no vino a dar una opinión. Cristo expresó la verdad. Porque muchas veces dice, bueno, ¿ser cristiano qué es? Es ser seguidor de Cristo. Ok, pero ¿qué es ser seguidor de Cristo? Porque si no lo planteamos de forma muy romántica, ser seguidor de Cristo es, bueno, No, entiendo, pero no te vayas. Estás con el hermano evangélico. Se acerca a la persona no cristiana y que quiere llenar este vacío. ¿Y cuál es el problema? bueno, ¿y cuál es la verdad? Ese vacío solamente se suple con la verdad. Y no una verdad intelectual solamente, sino con una verdad que represente lo que es real, que represente lo que verdaderamente es Dios. Te doy un ejemplo. Si vos vas a una iglesia evangélica, te dicen, este es el evangelio. Si vos vas a otra iglesia evangélica, te dicen, esto otro es el evangelio. Si vos vas a una tercera iglesia evangélica, te dicen, esto otro es el evangelio. Vos juntás a varios evangélicos acá en una mesa. Si yo les diera una evaluación y digo, respóndanme honestamente lo que creen respecto a todos estos puntos, todos te van a dar opiniones distintas. No en todo. Bueno, no en todo. Dios existe. Sí, Dios existe. Pero esas cuestiones generales no hacen al evangelio. Es una partecita muy pequeña del evangelio. Por eso es que yo creo... Yo ahí sí creo que hay lo que C.S. Lewis llama un mero cristianismo. Yo creo que hay ¿Cuál es el mero de... Bueno, mira, fíjate. Un compendio de 4, no sé, no las puedo enumerar ahora, ¿no? Pero de Es cosas que son elementales que todos los cristianos a lo largo de todos los tiempos hemos compartido. Bueno, pero... Independientemente de la expresión de esa fe. Está bien. Pero no necesariamente el hecho de compartir con un grupo de personas ciertas ideas, eso lo vuelve mero cristianismo. Porque por dar un ejemplo, vos compartís un montón de cosas con los testigos de Jehová. Sí, también comparto un montón de cosas con los musulmanes. ¿Son cristianos? Hasta comparto valores con gente atea. ¿Son cristianos? ¿No? Entonces, vos te das cuenta como ese mero cristianismo, ¿qué es lo que encapsula? ¿Qué contenido encapsula el mero cristianismo? ¿Quién me puede presentar un listado objetivo de cosas que necesariamente tengo que creer para ser considerado cristiano? Es que para vos es un compendio de cosas que hay que creer. Pero es que para Jesús es eso. Pero no es... Yo por ahí estoy equivocado, pero para mí a vos lo que te termina siendo fundamentalmente cristiano, y por ahí, de vuelta, yo me siento David contra Goliat. Literalmente soy David en este momento, o sea, no tengo ni argumentos ni herramientas, pero... Yo no soy o sea, ¿viste cuando vos hablaste con el padre Javier Arrabás y que habla 7 idiomas, 4 doctorados? Bueno, yo me siento así ahora. Sí, no, pero... O sea, yo siéndote muy honesto, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, sí, que murió en una cruz, que resucitó el tercer día, y que algo pasó ahí que cuando yo acepto eso me justifica delante de Dios. Bien. ¿Qué es lo que pasó ahí? Algunos dirán que es... no me sale la palabra, ¿no? Pero algunos tienen diferentes interpretaciones y ahí es donde digo, bueno, puede ir variando. Pero yo creo que esa es la base, y la segunda base es que de alguna manera Él sigue estando entre nosotros a través del Espíritu Santo, y es como si fuese un papá que te va ayudando a dibujar, ¿viste? Te va enseñando a escribir. Yo creo que esa es como la base central. A ver. Una persona que cree eso, independientemente de si va a la iglesia católica, independientemente de si, no sé, va a una iglesia presbiteriana, ¿no es un hijo de Dios, en tu opinión? Bueno. ¿O cuánto más tenés que creer? O sea, digo, yo creo que eso es el core, eso es como lo fundamental. Bueno, para mí. Ni siquiera para los evangélicos, en su totalidad, eso sería suficiente para ser hijo de Dios. Ni siquiera, o sea, el planteo ni siquiera me lo deberías plantear a mí como católico. Hasta dentro del mundo evangélico. No, pero no te lo planteo como católico. Estamos hablando de este supuesto medio cristianismo. Claro, es que ahí donde está excede a el los tema. católicos, Bueno, excede a los protestantes. C.S. Lewis lo que te decía también era que el mero cristianismo incluye la Trinidad. La encarnación. Ahora, cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? La naturaleza de Cristo, la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad encarnándose en la persona humana o asimilando la naturaleza humana y que se manifiesta en el útero de María. Ok. ¿Qué es la encarnación para los diferentes grupos cristianos evangélicos? Te van a decir cosas distintas. ¿Qué es la Trinidad? Te van a decir cosas distintas. ¿El bautismo es necesario o no para salvación? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuándo es que se tiene que aplicar el bautismo? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Te van a decir cosas distintas. ¿La manifestación del Espíritu Santo es con lengua y con dones? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuál es el evangelio en sí? Porque, en definitiva, yo entiendo esto del mero cristianismo. Lo entiendo. Pero la pregunta no es el mero cristianismo. La pregunta es ¿quién
¿Qué autoridad puede decirnos objetivamente cuál es ese listado de creencias que necesariamente una persona debe abrazar para ser considerado cristiano? Vos vas a tener tu listado de creencias, el otro va a tener su listado de creencias, el otro va a tener su listado de creencias. Pero ¿quién nos dice cuál es el listado de creencias? Entonces, eso del mero cristianismo, o sea, sin pensarlo, sin meditarlo, bueno, lo tomo. Pero en definitiva, cuando escarbás un poquito, vos decís, ¿qué es el mero cristianismo? Entonces, desde tu propia óptica, Mira, te doy un ejemplo. ¿El bautismo es para salvación? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. ¿Es necesario el bautismo para borrar, eliminar el pecado original que es transmitido por nuestros padres? Algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Ahí viene la pregunta. Si es que sí, supongamos que sí, el tema del pecado original, van a haber evangélicos que lo van a negar y van a haber evangélicos que lo van a creer. Y eso es fundamental, porque dependiendo de lo que sea el pecado original, es ok, cómo uno va a corresponder entiendo. con esa realidad. Entiendo. Ahora, Eso lo suponete puedes lo extrapolar siguiente. a cualquier otra cosa. Suponete lo siguiente. ¿Vos tenés hijos? Tengo 2 gatos. Ok, no. Entonces, el día que vos tengas hijos, como el día que yo tenga hijos, para mí va a ser de vital importancia el tema del bautismo. ¿Por qué? ¿Tengo que esperar a que crezca y tome su decisión o lo tengo que bautizar de bebé? ¿Y por qué es tan importante? Porque el bautismo está íntimamente vinculado con el pecado original. ¿Qué pasaría si yo no bautizo a mi hijo y antes que se bautice muere? ¿Qué pasaría? Bíblicamente no podés dar una respuesta. Tenés la esperanza de que se va con Cristo, pero justifícamelo con la Biblia eso. No podés. Entonces ves cómo hay ciertas cosas que A mí me uno queda- no a mí las me queda medita clarísimo. Hay- y son de vital importancia, porque estamos hablando de la salvación de seres humanos. Entonces, vos llegaste a la conclusión que la autoridad que define esa lista es la Iglesia Necesariamente Católica Romana. tiene que ser la iglesia, porque en la Biblia era la iglesia. La iglesia era la que decía qué era lo que los cristianos tenían que Entonces, creer. mi pregunta se cae de maduro. O sea, si ese es el listado y lo define la Iglesia Católica, y yo voy a una iglesia que tiene un listado ligeramente diferente o muy diferente o que comparte 2 de 6 elementos, 10, los que sean, entonces me voy al infierno. No. básicamente. El catolicismo va a decir, el evangélico puede ser salvo, más vale que puede ser salvo. Pero ¿cómo si no me bautizo, por ejemplo? Bueno, pero una cosa es, o sea, Dios es justo para juzgarte. Dios es justo. Y Dios no te va a juzgar en base a lo que vos no conocés. Porque Dios lo que juzga es cómo vos procedés respecto a la verdad que conocés. Si vos hay cosas que no conocés, Dios no te puede juzgar por no hacerlas. Te doy un ejemplo. ¿Vos creés que todos los indios que vivían en América antes de que los europeos llegasen se van todos al infierno por no conocer quién era Jesús? No, yo quiero creer que no. Bueno, ahí, entonces, yo quiero creer que no. Ahí donde está nuestra esperanza. Lo mismo que con el bautismo. Yo quiero creer que no. ¿Por qué? Porque creo en un Dios amoroso, misericordioso y demás, pero no es que hay una razón objetiva para justificar dicha creencia. Ahora, Pero tu razón objetiva es la autoridad de la iglesia. claro, como lo fue históricamente. Pero por eso, o sea, tu razón objetiva es que es una opinión de otras personas, pero que son personas que para vos tienen autoridad. Claro, a ver, no necesariamente podríamos decir que es una opinión, sino que es la expresión de la autoridad que Cristo ha dejado en la tierra para esta misión, para esta tarea. A ver, lo explico rápidamente de esta manera. Cristo, ¿para qué fundó una iglesia? ¿Para qué fundó una iglesia? Podríamos decir para predicar el evangelio, para hacer luz en medio de las naciones, para ser ese faro en medio de la oscuridad que te guía a Cristo. La iglesia necesariamente tiene una misión hasta que Cristo venga. Es indicar el camino. Cristo es el camino, pero la iglesia te indica el camino. Porque sin iglesia no puede haber una guía hacia ese camino. La iglesia está puesta para evangelizar, para compartir la verdad, hacer discípulos, etc. Entonces la iglesia tiene como misión indicar el camino. Es la iglesia la encargada, dada esa autoridad que ha recibido por causa de su misión, de indicarte cuál es el camino. Entonces no es una opinión como la que podemos llegar a tener nosotros en una diferencia tomándonos un café. Hay una autoridad mística dada por el mismo Jesucristo a las jerarquías de la iglesia para poder conducir el camino espiritual de la gente. Porque si fuera todo una mera opinión subjetiva,
¿Cómo llegamos a la verdad? Necesariamente por fe tenemos que creer que hay una autoridad guiada hasta el día es de que hoy. yo lo entiendo lo que vos estás diciendo y, y hasta me pongo a pensar en los credos evangélicos y que hay un montón de cosas que también se creen porque, nada, este es el credo de la unión, este es el credo de la coalición, de lo que sea, ¿no? Y entonces también se apela a una autoridad de alguna manera. Pero Yo la entiendo que esta forma, autoridad, la forma de apelar a esa autoridad necesariamente tiene que ser presuponiendo que la autoridad no se puede equivocar. exactamente, entiendo. Y esa va mi otra pregunta, o sea, ¿la autoridad de la iglesia es infalible entonces? Tiene que ser necesariamente infalible. Y no hay macanas en la historia de la Sí, iglesia. obvio, hay, pero hacer para hacer chocolate. Pero hasta como Pero doctrinales, infalible, ¿no hay? no. ¿No ha habido? Infalibles no quiere decir impecable. Por dar un ejemplo, Pedro era infalible en cuanto a transmitir doctrina, el apóstol Pedro, pero no era impecable. Pablo lo acusa a Pedro en Gálatas de haber actuado hipócritamente. Ujú, ¿Se entiende? sí. Entonces, el comportamiento de ciertas autoridades en la historia de la iglesia, y comportamiento reprochable, de alguna manera no contrarresta la idea de la autoridad, o la idea, si bien digo, de Es que Santi, una yo autoridad eso que lo no se entiendo equivoca. porque yo todo lo traslado rápidamente al mundo evangélico, ¿entendés? El pastor se equivocó, pecó, cometió adulterio. Bueno, eso no es que esté mal el pastorado, que esté mal la iglesia. Se equivocó el Totalmente. hombre. Entonces, El sistema no está mal. Lo que está mal es el comportamiento de ciertos individuos. yo lo entiendo. Ahora, esta es mi interpretación histórica y de vuelta soy casi un neófito en estos temas. Yo también, olvídate. Pero lo que yo siento es que una sucesión. Sí. Vos decías que la iglesia católica tenía como objetivo apuntar a la verdad, ¿no? Sí. De alguna manera. Es por acá. La iglesia evangélica también tiene esa intención. Claro, yo siento que. Vos cuando vas a tu iglesia el domingo a escuchar el predicador, no te dice, che, muchachos, miren que esto puede ser el camino. No te dice, este es el camino que tienen que tomar. Claro, claro. Entonces se adjudica implícitamente la Sí, infalibilidad. por eso digo que yo veo es como un camino equivalente entre lo que vos decís y lo que. Es que necesariamente es parte de la esencia de lo que es la iglesia. Yo lo que percibo es esto. Una serie de continuos es por acá, medio errados de que no están por acá, ¿no? Estas macanas que decimos, estas decisiones que se fueron tomando mal, empieza a surgir un movimiento protestante, que se reaccionario, Sí. que se termina encarnando Lutero porque viene de siglos antes, con otros representantes en diferentes lugares, que Lutero termina encarnando, y a lo que voy es, esa explosión y esa expresión termina de alguna manera también pegando a la Iglesia Católica. Obvio. En el sentido de, che, al final quizás no era tan Vamos por al acá, presente, vamos al ¿entendés? presente. Bueno, pero pará. Una cosa es, ¿qué querés decir con vamos por acá? ¿En términos doctrinales o en términos de formas, de comportamientos que pueden llegar a ser reprochables? Por dar un ejemplo, lo que en el tiempo de la Reforma se critica, Las bulas. no solamente el tema de las bulas, se critica y que la Iglesia Católica se hace cargo de dicha crítica es respecto a un cierto comportamiento que en una parte específica del mundo tenía el clero. Entonces surge una contrarreforma que busca dar respuesta a esta exigencia que es aceptable por parte del pueblo. Hay una contrarreforma en cuanto al comportamiento. Había un comportamiento en una parte del mundo, de cierta parte del clero, que era reprochable. Y la contrarreforma lo que sale a decir es, entre otras cosas, bueno, tenemos que cambiar este comportamiento porque evidentemente es incorrecto. Es como el día de hoy, mira, te doy un ejemplo, el día de hoy, el caso de las violaciones. Hay que tomar medidas. Eso es reprochable. Los abusos, digamos, los abusos dentro de la Iglesia Católica. Okay. Eso es innegable. Sí creo que los números están inflados. Creo que hay buenas razones, pero independientemente de eso, haya sido uno o dos, no importa. Hay un comportamiento por ciertos individuos que es terriblemente reprochable y hay que tomar medidas. Ahora, ¿eso invalida la idea de la institución católica es la verdadera? No, porque son dos discusiones completamente distintas. Lo mismo en el siglo XVI, lo mismo en el tema de las cruzadas, lo mismo. Siempre, o sea, tenemos que poner en orden qué es lo que criticamos. No, me queda súper claro. Me queda inclusive también claro como en el sentido de que vos no ves solamente como a la autoridad de la iglesia
como o a su tradición y a sus enseñanzas doctrinarias como un complemento bíblico, en el sentido de cuando la Biblia no explica ciertas cosas, como esto de los indios, o qué pasa con un bebé cuando muere sin tener conciencia, no la ves solamente como eso, sino hasta como la que termina teniendo la llave de cómo se interpreta esta misma Biblia, ¿no? Me queda clarísimo, y de vuelta pienso en lo que veníamos hablando, cómo hoy tenés todo este marco, pero en el momento cero era más como siento esto, ¿no? Digo, como, y después se termina construyendo todo lo demás. Digo, me parece muy, Es que el que se pone a muy meditar, interesante. el que se pone a meditar verdaderamente en cómo el evangélico promedio vive su fe, o termina siendo católico o termina volviéndose un tanto escéptico. Pero pues si hacemos ese ejercicio, si nos ponemos a meditar cómo vive el católico promedio su fe, te haces evangélico. Sí, Mirá América Latina en los últimos 50 años. sí, pero cuando yo me refiero a vivir su fe, me refiero en cuanto a las autoridades, a lo que pensamos o creemos respecto a las autoridades. Ok. Respecto a creencias particularmente. Recordad de que yo te concedo, de que, por dar un ejemplo, yo como esto siempre lo recalco, porque un pastor te robe con los diezmos no quiere decir que la institución esté errada o que... No, lo que hay que analizar es la idea, es el preconcepto, es la presuposición que invita a un determinado comportamiento. Ok, lo que hay que discutir es eso. Discutamos el tema de lo que se cree respecto a las autoridades. Entonces, un evangélico se pone a pensar realmente y dice, bueno, está bien, ¿estamos de acuerdo de que Cristo dejó la verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Cristo predicó la verdad, porque hay que buscar la verdad. Muchas veces te dicen, no, pero Cristo es la verdad. Sí, está bien. En cierto sentido, la persona de Cristo es la verdad, obviamente. Pero Cristo vino a comunicar una verdad. ¿Qué es esa verdad? Doctrina. Aunque cueste, porque sé que en cierto contexto, doctrina, religioso. No, es doctrina. Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. No. Decime cuánto me amás cantando en el obelisco. No. Dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Ojo, yo no estoy diciendo que lo público sea está malo. claro. De hecho, Entiendo. de hecho, me encanta eso. Pero guarda mis mandamientos. Entonces, ¿vos querés amar a Cristo? Tenés que conocer sus mandamientos. Necesariamente. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer que guarden estas cosas, ¿Qué cosas? Sus mandamientos, su doctrina. En el periodo más primitivo de la Iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, hasta el cuarto, que se da el primer gran concilio a causa de la tolerancia, el edicto de tolerancia por parte del Imperio Romano a la Iglesia, los cristianos luchaban por preservar su fe sana ante la contaminación de filosofías griegas, de paganismo y cosas por el estilo. Entonces, para los primeros cristianos era fundamental la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina y corresponder con ella era obedecer a Cristo. Y obedecer a Cristo era, te amo. Entonces, ¿querés amar a Cristo? La verdad es necesaria. Ahora, cuando buscas la verdad en el mundo evangélico, ¿dónde la hallás? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué denominación es la verdadera? Porque cuando hablamos de denominaciones verdaderas, estamos hablando de una expresión cristiana que tiene que ser aquella que ha dejado Cristo. Entiendo. ¿Y quién pinta la raya de hasta acá y hasta acá? Bueno, entiendo tu planteamiento. Mira, y ya voy a ese punto. Una pregunta. ¿El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, eran pentecostales? ¿Anglicanos? ¿Metodistas? No me digas que eran católicos, apostólicos, romanos, porque... Sin lugar a dudas eran católicos. Sin lugar a dudas eran católicos. Ahora, obviamente, no podemos caer en un anacronismo de decir, no, pero Pedro estaba sentado en el Vaticano. No existía tal cosa ni nada por el estilo. Hay una fe infante que se va desarrollando con el tiempo y que va tomando ciertas medidas. Por dar un ejemplo, cuando la iglesia en Pentecostés nace por la venida del Espíritu Santo, no existían los diáconos. Fue un determinado evento particular que hizo que fuera necesario ungir diáconos. Por dar un ejemplo, cuando los inicios de la fe cristiana no se creía... Eso de los judíos. Pregunta. Obviamente eran judíos, pero judíos poco judíos en cuanto a su ortodoxia, porque imagínate que eran judíos que creían en una Trinidad. Entonces no eran muy judíos que digamos, ya eran judíos convertidos al cristianismo como tal, ¿no? Cuando la fe nace, no existe tal cosa como los concilios. En Hechos capítulo 15 recién encontramos un primer concilio. No existía tal cosa como obispos. Pero las iglesias, los apóstoles comienzan a ungir obispos para cuando ellos no están, para que les sucedan en su labor. Entonces, a medida que el tiempo pasa, vamos a ir viendo una manifestación y una perfección de esta institución dejada por el mismo Cristo.
Por dar un ejemplo, te puedo dar un dato histórico. En el año 90 hay un obispo llamado Clemente en Roma Capo, Clemente. que le escribe a los corintios, y Clemente dice que él sabía, siendo discípulo de Pedro y de Pablo, que él sabía que a los apóstoles Jesús les había advertido que en el futuro habrían discusiones respecto al tema de los obispos. Entonces la institución como tal, el sistema, la jerarquía, es algo pensado por Cristo, establecido por Cristo. Cristo unge apóstoles. Estos apóstoles eran la primitiva jerarquía de la iglesia. ¿Quién puede negar de que Pedro era el capo de los apóstoles? Pedro era el capo, el mandamás de los apóstoles. Habían Sí, 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 autoridades. sí. Los obispos son autoridades, los diáconos son autoridades. Mañana sale un video mío, me hago católico. Muy primitiva. Obviamente, es muy primitiva. No vas a tener un Vaticano. No Sí, vas a sí. tener. Pero es muy primitiva, pero la institución está presente en el Nuevo Testamento. Me queda clarísimo. Y de vuelta, una persona como vos, tan intelectual, lógica en el buen sentido, que toma una decisión como esta, la tiene que tomar bien pensado y, Sí. y claramente digo, yo no puedo ni aspirar a meter una bala ahí porque tampoco la veo, ¿me entendés? O sea, no son cosas que me ha puesto a pensar tan profundamente y quizás eso es una lección para mí, para la audiencia que está escuchando. Pero tu misión ahora es convertir gente al catolicismo. O sea, evangélicos al catolicismo. Yo creo de que siento una obligación interna en comunicar aquello que he conocido y que doy fe de que es verdad. Pero te hago una pregunta. Mirá lo que A ver. por ahí es una pavada lo que te voy a decir, ¿no? No. Pero vos recién decías, Dios te va a juzgar con respecto a la luz que vos tenés. Sí. Si vos sos evangélico y nunca sos expuesto a todo esto, entonces Dios te va a jugar con la data que tenés. Sí. Entonces vos saliendo con un megáfono, bajo esta cosmovisión, a tirar toda Loco, esta estás data, condenando a la gente. no nos estás como mandando, viste, todo lo... Bueno, pero ¿no? bajo esa percepción no vayamos a predicarle a las tribus que están metidas No en el vayamos, medio es del lo que digo. Amazonas. Porque, y bueno, le estás presentando a Cristo. ¿Y si lo rechazan? ¿Qué hacemos si lo rechazan? Los estás condenando. Entonces, bajo ese parámetro no salgamos a evangelizar, porque los estarías Ok, condenando. pero entonces esta sí es tu misión. Yo siento, a ver, Porque- misión. Porque porque- algunas veces pero- cuando alguien piensa en misión. Pero porque así como te digo, que te calmaste un poco el último año, sí también pegaste un giro de vas menos contra el ateo, vas menos contra Sí. el agnóstico, Pero y es que más siento- una cuestión de... Siento la obligación, o sea, imagínate, a ver, evangélico, vos, o cualquier evangélico que verdaderamente ama a Jesús, ¿no sentís el deseo, independientemente de las formas, que las formas pueden cambiar porque se adaptan a nuestra personalidad? Pero independientemente de las formas, ¿no sentís el deseo de comunicar a Cristo, de contar a Cristo, de gritar a Cristo, de que todos sepan quién es Cristo? Ujú. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo ir en contra de esto. Vos, si verdaderamente amás a Jesús, vos no podés dejar de hablar de Jesús. Claro, pero digo, pero tu foco es más... es como si fuese menos hacia el afuera y más hacia el adentro, si es que ese adentro, bajo tu óptica, incluiría protestantes y católicos. ¿Me explico? Sí, porque en definitiva yo creo que el evangélico, si el catolicismo es verdad, no es que el evangélico se va al infierno. No, porque los mismos documentos oficiales de la Iglesia Católica en el Segundo Concilio Vaticano dicen de que el evangélico puede ser salvo. Es que igual, perdón, pero es como me rompe la cabeza porque vos estuviste de este lado evangélico, ¿viste? Sí. Y nosotros es como la constitución máxima, ciencia y verdad es la Biblia. Sí. Y cuando vos me citas, no, porque hay un documento del Vaticano que dice esto, es como que mi cabeza crashea de como, claro, está al mismo level de autoridad. Bueno, en definitiva, yo considero de que sí, está al mismo level, pero no es que yo te lo estoy citando porque está al mismo nivel, simplemente para contarte a vos Sí, lo sí, que sí, la lo entiendo, lo institución entiendo. dice, nada más. Después Com- discutiremos si tiene la misma autoridad o no, esa es otra discusión. Completame ese pensamiento. Pero lo que el Concilio Vaticano II, o sea, concilio no se puede pensar grado más alto que la resolución de un concilio ecuménico, lo que el concilio ha determinado es, ¿el evangélico puede salvarse? Claro que sí, se puede salvar. Ahora, sí, yo creo que si nos ponemos a pensar detenidamente, si el catolicismo es verdad, el evangélico está corriendo un gran riesgo en cuanto a su salvación. No estoy diciendo está siendo condenado al infierno. Estoy diciendo está corriendo un gran riesgo en cuanto a su salvación. ¿Por qué, me preguntarás vos? Por el tema de la Eucaristía. El significado de la Eucaristía, el pan y el vino. ¿Qué es el pan y el vino? Dependiendo de lo que sea el pan y el vino,
está ese íntimamente es vinculado. ese es uno de los semáforos como verde-rojo que te marca la salvación. Totalmente. Jesús en O Juan sea, capítulo 6. El que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no es digno de mí, o el comer de mi cuerpo está vinculado a la salvación. No recuerdo particularmente, no sé si tenés alguna Biblia, te lo leo ahora mismo. Juan capítulo 6 te señala que el comer el pan y beber el vino está íntimamente vinculado con la salvación. Entonces, bajo esa óptica, la denominación cristiana que a la Santa Cena convierta en Eucaristía o le aplique esa lógica o haya un sacerdote verdadero que le haga comer Ahí es donde eso, está el punto. El sacerdote verdadero, la legitimidad de los ministros. pero la legitimidad no te la da la Iglesia Católica. La legitimidad, vamos a ponerlo de esta manera, porque pensar en la Iglesia Católica automáticamente nos lleva a Roma, Vaticano y cosas por el estilo. O sea, No. yo puedo ser un sacerdote legítimo bajo tu Mirá, óptica sin mirá, ser católico. Mira, veámoslo de esta manera. ¿Cristo fundó una iglesia? Sí, vamos a estar de acuerdo con que sí. En las páginas de la Biblia hay una sola iglesia que es fundada por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No hay muchas iglesias. Hay una sola iglesia, tanto fundada por Cristo como a lo largo de la historia. Hay una sola iglesia. Los que están fuera de la iglesia no son iglesia, son herejes. Yo no estoy diciendo que los evangélicos sean herejes, ¿eh? Te estoy simplemente remontando al pasado. Los que están fuera de la iglesia son herejes o son paganos para la iglesia primitiva, pero hay una sola iglesia. ¿Cómo identifico la verdadera iglesia? Por sus legítimos ministros. ¿Cómo una persona es un legítimo ministro? Por la autoridad que a mí me unge, por así decirlo, como tal. Por dar un ejemplo, los obispos en la Biblia, en el libro de los Hechos, llegaban a ser obispos porque habían apóstoles que los ordenaban como obispos. Una persona no podía simplemente decir, tengo ganas de servir a Jesús, a partir de ahora soy obispo, soy pastor o soy esto. Un pastor evangélico, bajo ¿cómo se vuelve un legítimo Bueno, ministro? ahí donde está el punto. Yo te digo lo que a mí me está vibrando. Yo siento que es como desde se puede salvar un evangélico, es como no los condeno en buena onda, tipo, che, Y a la vez, ¿sabes qué siento? Es como medio buscar una aguja en un pajar que te salves a la vez. Porque o sea, que la Eucaristía, que tenés que tener un legítimo ministro, como que se empiezan a caer los requisitos. Pero eso es lo que ¿quién decía los cumple? Jesús. Bueno, pero eso es lo que decía Jesús. Jesús Bueno, decía, pero digo, al final del día es como, o sea, la aposta es casi un milagro que te salves siendo evangélico. Yo dije, no sé si casi un milagro, pero yo te reconozco de que es. Pero por eso, pero es riesgoso ser evangélico. Vos decís, un evangélico no va al infierno, ¿se puede salvar? Sí. O sea, suena un poco honesto, porque al final, si vos escarbás, es casi imposible que eso pase. Bueno, no, pero pará. Una cosa es decir, no pasa, donde vos cerrás la puerta, y otra cosa es decir, es riesgoso ser evangélico y tratar de adquirir la salvación per se. O sea, yo no puedo decir, el evangélico necesariamente se salva. Como tampoco puedo decir, el católico necesariamente se salva. Pero yo no puedo decir, el evangélico necesariamente se salva. Ahora, ¿puede salvarse? Claro que puede salvarse, pero corre un alto riesgo. ¿Por qué? Por ciertas doctrinas que son fundamentales para la vida del cristianismo. Y que yo entiendo el evangélico que esto le puede hacer ruido, porque como decíamos al principio, quien está dentro de ese círculo, dentro de ese mundo, te hace mucho ruido porque yo conocí esta forma de ver la fe. Por eso es que el testimonio histórico es tan importante. ¿Por qué? Porque tu fe, para ser una verdadera fe cristiana, tiene que coincidir con la fe histórica de los cristianos. Vos no podés en el siglo XXI decir arbitrariamente, bueno, esta es la forma en la que yo vivo mi fe porque así interpreto la Biblia. No. Hay toda una herencia cristiana, hay todo un bagaje histórico cristiano. Entonces, la pregunta es, el evangélico en esto tiene que hacerse esta pregunta. ¿Cuánto mi forma de vivir la fe coincide con la históricamente cristiana? Y ahí vos te vas a llevar una sorpresa. Yo me llevé una sorpresa. Cuando empecé a ir directamente a los documentos más antiguos de la fe cristiana, digo, campeón, perfecto. Estoy bastante lejos. Entonces, no tiene que ver con una imposibilidad, sí tiene que ver con un riesgo. Con una bajísima probabilidad. Con una bajísima probabilidad. Por el tema del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el principal factor. Ok. Me quedó claro, pero como que lo quería poner. Choca, obviamente choca. No, obvio, pero a lo que voy es como eso de. Por eso que percibo como. Ese primer acercamiento es como. En realidad no, pero la verdad sí. ¿Entendés? Es como, te podés llegar a salvar, pero es te que convendría suponete lo venir siguiente. acá porque no tenés Mirá, muchas chances. Te voy a poner dos escenarios que son fácil de entender. Suponete lo siguiente. Suponete de que vos
naciste en una iglesia evangélica, que no tuviste otro contacto con la fe cristiana que no fuera el de la iglesia evangélica, y moriste en ese contexto, ¿Dios te podría juzgar por no interpretar correctamente ciertas doctrinas? Y si Dios es justo, probablemente tu juicio dependa necesariamente de las circunstancias que a vos te tocaron vivir y cómo vos adquiriste cierta información respecto a la fe, respecto al cristianismo. Ahora, suponete que vos, como evangélico, tenés la oportunidad de analizar verdaderamente de qué se trata la fe cristiana. Dios te lo está presentando así. Y vos le das la espalda a eso. El juicio es otro, porque sí tuviste la oportunidad. Lo mismo que pasa con el indio. El indio que nunca tuvo contacto con el cristianismo, Dios no se va a presentar delante de él y va a decir, no creíste en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? Si yo no sabía que existía un tal Jesús. Entonces, ¿existe la probabilidad? Claro que sí, en base a lo que conoce respecto a la verdad. Y te hago una pregunta como en este sentido, ¿no? Se me viene a la cabeza la historia, no sé, del ladrón crucificado y pienso, una persona que fue expuesta toda su vida a este tipo de verdades y que dijo, la verdad que el catolicismo para mí no es verdad, paso de la Eucaristía, paso de la autoridad de la Iglesia Católica, pam, 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 llega a su último momento en el lecho de muerte. ¿Hay salvación de último minuto? ¿Pasa algo ahí o ya está jugado? Todo depende de lo que... de cuáles sean tus convicciones. Si vos realmente estás convencido, por dar un ejemplo, si vos estás convencido que el catolicismo es verdad, pero mismo así lo rechazás, evidentemente vos mismo te estás condenando. Ahora, si vos honestamente estás creyendo que el catolicismo no es verdad y en el último momento de tu vida te das cuenta que estabas equivocado y de todo corazón te das cuenta, pero es obvio, ¿por qué? Porque es una respuesta. Dios lo que necesita es que vos correspondas con aquello que sabés que es verdad. Es esa la forma de juzgarte de Dios. Dios no te va a juzgar por aquello que vos no conocés. Dios te va a juzgar por aquello que vos conocés y cómo correspondés con eso que vos conocés. Entiendo. Dentro de la perspectiva católica, cosas. Dentro de la perspectiva católica, hasta un ateo puede ser salvo. Claro. Dentro de la perspectiva católica. Y es que si vos te pones a pensar. Información... Pero es que si vos te pones a pensar, este planteo es mucho más coherente y mucho más consistente con la misericordia y el amor de Dios. Dentro del plano evangélico, no sé si se podría llegar a decir que hasta el ateo puede llegar a ser salvo. Sí, entiendo tu punto. Ahora, también es como una cuestión de decir esto que te decía, te conviene no predicar, en un sentido. Pero si lo trasladamos también al mundo evangélico... No, total. Bueno, pero en realidad no, porque el mundo evangélico es como, por default van todos al infierno, en muchísimas denominaciones. Entonces ya te cambia. No es que vos con la información no, es como tenemos que salir porque se van, ¿me entendés? Vos sos musulmán, adoraste a Alá, tipo, estás mal. Dependiendo de qué evangelicalismo prediques. Totalmente, es lo que te decía recién. Dependiendo de qué iglesia vos vayas. Hay iglesias donde te dicen... Hay un video de Family Guy, no sé si lo viste, de Padre de Familia, que está Bin Laden, el dibujito de Bin Laden, y aparecen los soldados norteamericanos. En el último minuto el chabón levanta las manos y dice, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Puf, lo matan y se despierta en el cielo y dice, sí, ¿viste? No como una cosa de decir una muerte de último minuto. Yo tampoco creo que funcione así. Pero bueno, me parece como muy interesante. Muy interesante toda esta charla. Veo el fuego sagrado en tus ojos. O sea, veo en tus ojos como que... El rayo catalizador. Encontraste algo ahí fuerte. Mira, tuve una conversación con alguien hace no mucho que me preguntó por vos. No lo conoces. Y me preguntó por vos y me dijo, che, ¿vos lo conocés? Bueno, le mando un abrazo. No sé quién es, pero le rincón. Me dijo, sí. Este loco va a terminar siendo agnóstico, ¿no? Así me dijo. Y yo le digo, mira, para mí no. Porque yo lo que veo y lo que percibo de él es que él recree esto. Ahora, también te tengo que ser honesto. ¿Dónde termina el viaje? Es una frase muy tuya. Tengo que ser honesto. De tanto escucharte jugando a la Play, la tengo. Pero tengo que ser honesto. Y en vos siempre veo como esta cosa que es muy loable, que es como una máxima pasión y máxima intensidad, como cuando entraste con los profetas. Máxima pasión y intensidad. Sí. Apologética, máxima pasión al catolicismo, máxima. Y de repente quizás hay un momento como que decís, me metí un montón, tomo espacio y aire. Esto quizás no me cierra. ¿Tenés cierto temor de que en el futuro en absoluto te pase o para vos ya moriste acá? No, yo siento que llegué al destino del viaje, honestamente. La pasión va a estar y la pasión va a ser de que probablemente de acá a un año me replantee las formas en las que yo comuniqué esto por lo que yo siento pasión, pero no en cuanto a la esencia de mi pasión. Por dar un ejemplo, yo no podría jamás dejar de ser cristiano. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente convencido de que Jesús es Dios y se levantó de los muertos al tercer día. Entonces, eso... No existe forma de que sea puesto en tela de juicio en mí. No solamente por las convicciones internas que siento, sino por intelectualmente cómo lo puedo argumentar. ¿Se entiende? Hay una combinación.
En este caso, particularmente, me pasa exactamente lo mismo respecto a la iglesia. Es que en definitiva hay un montón de gente que me dice, che, loco, vas a terminar siendo ateo, agnóstico, cosas por el estilo. Pero es que en realidad no, porque el hecho en realidad es la fe la que a mí me impulsa al catolicismo. Te doy un ejemplo. No, es que... Pero mira este ejemplo. Yo siendo apologeta evangélico, comienzo todo este viaje, ¿sabés cómo lo comienzo? El punto de partida, ¿cuál fue? ¿Cómo le puedo demostrar a un escéptico que la Biblia es palabra de Dios? No que Jesús resucitó de los muertos, sino que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo a un tipo que no cree en Dios le puedo demostrar que la Biblia es palabra de Dios? Total. Bueno, pueden haber argumentos, todos los que vos quieras, pero yo me di cuenta que en el mundo evangélico no existe un solo argumento, no existe ni siquiera el acercamiento para yo decirte a vos o convencerte a vos bajo razones lógicas. Tercera de Juan es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo vos me demostrás que la epístola de Judas es inspirada por el Espíritu Santo? No todo se reduce a un concilio de personas que definieron que esto eran los libros. Autoridad. Sí. Y una autoridad externa a la Biblia. Ahora, ¿cuál es la única opción de autoridad externa a la Biblia? La iglesia, la jerarquía de la iglesia. El mundo evangélico, como evangélico, vos cuando lees tu Biblia todos los domingos en la iglesia, vos estás de alguna manera concediendo que gracias a la Iglesia Católica tenés la Biblia que estás leyendo cada domingo en tu reunión evangélica. No, total. Es que es lo que han preservado la Biblia. Hasta el siglo XVI no existíamos. Pero no tiene que ver con la preservación de los documentos. Tiene que ver con, por dar un ejemplo, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos. ¿Está bien? 27 libros. ¿Cómo yo estoy seguro que son estos 27, que no me falta alguno o que no me sobra alguno? ¿Vos sabías que Lutero quiso descartar, por dar un ejemplo, la epístola de Santiago? Sí. Porque sin la autoridad, Lutero se desvincula de la autoridad. Sin la autoridad, todo es discutible. ¿Quién me dice a mí que esta es la palabra de Dios? ¿Quién me dice a mí que Apocalipsis tiene que estar? ¿Quién me lo dice a mí? Sí. Todo se resume a tu parecer y te volvés el papa de tu propia religión. Porque en definitiva, vos sos el que se considera infalible y última autoridad. Señales. Perdón. Vos te considerás el papa de tu propia religión porque en definitiva, vos sos infalible, tu juicio personal respecto a la fe es infalible y es la autoridad que determina cuál es el camino hacia Dios. Mirá la vuelta que te voy a hacer. No sé si lo pensaste así de alguna manera. Pero vos te acordás que en un momento estabas muy intenso por ahí con Javier el Evangelista o Danolfo. Sí. Un abrazo. Shout out para los dos. Yo siento que en un punto los dos tuvieron las mismas preguntas. Mirá, sí. Por eso yo te dije al principio. Y vos terminaste en la Iglesia Católica. Por eso yo te dije al principio. O cuando te haces esta clase de planteos, o te volvés católico o te volvés agnóstico. O seguís siendo evangélico. Yo sigo siendo evangélico. Bueno, no, está bien, pero cuando... me las pregunté, ¿eh? Pero esa clase de preguntas va a llegar un momento en el que al no tener una respuesta concreta, vas a empezar a sentir cierta sí coincido que una gran mayoría de la gente disconformidad. nunca se pregunta esto, ¿eh? Sí, totalmente. Una Pero gran va a haber mayoría de una la gente cierta nunca se lo pregunta. insatisfacción interna. Cuando vos te haces esta clase de plan, ¿por qué yo debo creer que mi pastor es un legítimo ministro de Cristo? ¿Cuál es la razón? ¿Es buena persona? Bueno, pero todos somos llamados a ser buena persona. ¿Predica el evangelio? Todos estamos llamados Siento a predicar el que evangelio. estoy viendo un video tuyo, amigo. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1:20. ¿1:20? Mirá, pasó rápido el bastante. tiempo. Bueno, no te quiero robar la mañana. No, por favor. Si aparte te invitamos para eso y la charla está más que interesante. Me interesa preguntarte sobre algunas cosas teológicas del catolicismo y cerramos, ¿te parece? Usted es el que manda. ¿Qué onda el fin del mundo? Yo hago muchos videos del fin del mundo y Apocalipsis. ¿Qué onda el fin del mundo para la Iglesia Católica? Mirá, yo no es que he estudiado escatología católica, ni mucho menos. Evidentemente se cree que hay una segunda venida literal de Cristo, que va a haber un final de los tiempos. Está profetizado que la iglesia va a ser muy afectada, reducida, va a haber una fuerte incredulidad en el mundo, va a haber un mundo completamente anticristiano. La iglesia católica, en este caso ya más particular, ¿no? Una interpretación católica, la iglesia católica va a ser muy reducida. Va a llegar un momento en donde la iglesia católica no tenga casi influencia en el mundo. O sea, todo lo que está pasando ahora, que muchos dicen, está llegando el fin de la iglesia católica porque cada vez tiene menos influencia y cosas por el estilo, es lo que los católicos están esperando que ocurra en el final de los tiempos. Mira qué loco.
Porque en definitiva se hace eco de las palabras de Jesús, de la palabra de O sea que hay un match ahí entre que también ustedes ven que hay hacia una algo nos cuenta estamos regresiva, ¿no? conduciendo Como- y esa cuenta regresiva está a punto de llegar a su final. Ok, Eso también, eso ok, también. Esa cuenta regresiva está a punto de llegar a su final. Va a haber un literal anticristo, ok. hay tiempos finales, hay una gran persecución. ¿Se interpreta sobre el anticristo lo mismo en el sentido de líder político, económico, global, Se interpreta como religioso también? un posible movimiento mundial, ¿no? Una especie de armonía en todo el mundo, un movimiento, un gobierno mundial, un tipo de gobierno mundial, no te digo llevado a cabo por un individuo, pero sí un gobierno mundial que establezca ciertas leyes y que intente ¿Y a cambiar nivel la cultura. religioso? Y a nivel religioso es lo que está viviendo ahora la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está llena de Ok, anticatólicos pero metidos dentro de la Iglesia la Católica. Iglesia Católica no hace como estos ejercicios por ahí que como de una gran religión mundial y ecumenismo y cuando ves que se juntan decís como, che, guarda con esto. Es que en realidad O va a sea, haber la una... interpretación es que se achica la iglesia verdadera. Sí, sí, sí. Y hay una iglesia paralela, podríamos decir, o una fe paralela que pretende de alguna manera sustituir el lugar que le corresponde a la iglesia. Independientemente de que se la pueda o no identificar en la actualidad. No es que se dice, son los musulmanes, son esto. Pero de repente podríamos decir que podría ser interpretable todo este cambio cultural que está habiendo y cómo hay una filosofía que se mueve o pretende ganar terreno como una creencia religiosa en toda esta cuestión progresista que hay en el mundo. Que bajo términos o bajo políticas un tanto totalitarias, pretenden necesariamente hacerte pensar de una determinada manera. Una determinada manera. Sí, igual a mí no, eso no totalmente deja de anticristiana. llamarme la atención de que estamos hablando de un tercio del mundo, ¿no? Porque digo, Sí. cortar Rusia para allá, donde Sí. viene el otro 2 tercios, y no existe eso. Sí. Entonces, No es que no exista, está comenzando a existir. sí, pero Los las movimientos dinámicas son muy feministas, diferentes allá. no, obvio, por Es súper razones distinto, lógicas, sí, sí. pero es que tampoco uno piensa de que el fin del mundo va a ser mañana. No, Pero ok, ¿vos estás ok. seguro que de acá a 20 años aquella parte del mundo también no estará afectada como Occidente? Yo creo que ellos van a liderar el mundo en 20, 30 años. Y no sé cómo va a ser ese mundo. Sí, pero fíjate una cosa. Mira, ¿dónde fue? En Pakistán, creo que es, que el ejército norteamericano se va y están los talibanes en el poder. Sí, sí. ¿Cuándo vi- Afganistán. En Afganistán es. Afganistán. ¿Cuándo viste que las mujeres se levanten contra el poder político totalitario dictatorial del momento en países orientales? Y hay un inicio, ¿cómo podríamos decir? Está en sus comienzos un tipo de movimiento feminista en Oriente. No te estoy diciendo que causa el bardo que causan acá, ni mucho menos, pero que eso está Y que tratando no- de y que llegar. no- y En no lo ves como Rusia, algo por dar un malo ejemplo, tampoco. en Rusia. Ok. En Rusia. En Rusia también se está tratando de meter esa política. De hecho, a ver, no vamos a ponernos a discutir la guerra de Rusia con Ucrania y cosas por el estilo, pero también hay cuestiones ideológicas que hacen que Rusia reaccione de la forma en la que ha reaccionado. Ok, entonces si hubiese alguna especie de religión mundial, ¿esta es tu óptica personal o es la del catolicismo? No, por eso no hay una posición oficial, Ok. pero algunos podrían llegar a interpretar de que hacia algo nos vamos. Yo no te estoy diciendo que el anticristo va a ser LGBT, no te estoy diciendo eso. Mm. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que ideológicamente y las corrientes políticas nos están conduciendo hacia un tipo de moral y de forma de vivir la vida completamente anticristiana. Mañana capaz que no es la banderita multicolor la que se opone a ciertas cosas cristianas, a una moral cristiana. Puede llegar a ser otro el lobby, pero que el mundo se está conduciendo hacia eso de forma totalitaria, que necesariamente tenés que pensar de esta manera. Hay un montón de países en Oriente que las Naciones Unidas le están obligando a implementar ciertas políticas, aunque culturalmente sean muy resistidas. Pero esto es cuestión de tiempo. Ok. Entiendo, Entonces, sí, sí. tranquila, yo no estoy diciendo, capaz que de acá a 20 años desaparece la banderita multicolor, no lo sabemos, pero que el mundo parece conducirse hacia un determinado destino, evidentemente parece que hacia eso nos conducimos. Entonces sí, hay un anticristo, hay todas esas cosas, hay una gran persecución. Hay una gran persecución que van a sufrir los verdaderos cristianos. Te hago una pregunta que me surgió ahora. Yo me considero amigo de ese Medani, sacerdote de YouTube. Ah, sí. Y con él tuve muchas conversaciones porque él es franciscano en el sentido de gran hincha, en el mejor sentido de la palabra, del Papa Ujú. Francisco. Que él siempre me decía que había una división dentro de la iglesia, Sí. que no era muy grande en el sentido de 50-50, pero que los pocos que estaban en contra ladraban mucho y fuerte,
contra el Papa, que lo tildaban Mm. de Papa progresista, de Papa zurdo, de un montón de cuestiones así. Y que él, como franciscano en ese sentido, aunque seguramente está mal dicho, la sufría. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Yo creo que hay, dentro de la Iglesia Católica, hoy por hoy hay grandes problemas. Hay grandes problemas dentro de la Iglesia Católica. No en cuanto a su doctrina, pero sí hay una batalla dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Por bandos, ¿no? Están los progres y están otros que se inclinan mucho al tradicionalismo, Los fachos. que de alguna manera terminan afectando negativamente también la salud de la Iglesia. Ok. Entonces, me parece que hay una batalla. Hay una tensión. Hay una tensión. Hay una tensión. No podemos solamente demonizar a una parte cuando hay otra parte que resiste mucho a adaptarse a un mundo. Y cuando me refiero a adaptarme a un mundo, yo no digo que mañana los sacerdotes estén casando parejas del mismo sexo. No quiero decir eso. Por ahí no Sí, lo hablar que en quiero latín. decir- sí, lo que quiero decir es respecto a las formas, nuestro acercamiento con esas personas para poder predicarles el Evangelio. ¿Se entiende? Sí. La Iglesia se ha identificado a lo largo de los tiempos por adaptarse a las culturas, no transar con lo malo, eso es distinto. No transa con lo malo, no debe transar con lo malo, pero sí de alguna manera, en cuanto a tus formas, tenés que adaptarte a las culturas para poder comunicar se me correctamente. cae de maduro una pregunta. Suponete que, como decimos, la iglesia, bajo tu óptica o tu cosmovisión, la iglesia católica es la que tiene la llave para interpretar la Biblia. Sí, Esa doctrina no se ha mantenido inalterable en el sentido de que ha sufrido cambios a lo largo de los siglos. no estoy de acuerdo. En ningún momento hubo algo que hacían en el siglo V, que hubo un concilio en el siglo XVIII que dijo, esto no era tan así. Recordá, hubo algo que hacía. O algo, algo que enseñaba. Una parte de la doctrina. ¿La doctrina nunca cambió? En lo que no puede cambiar es en el dogma, totalmente. Los dogmas son inalterables. Y no hay casos donde en cuestiones de dogma, a lo Nunca largo ha de habido estos cambio 2000 de años, dogma. nunca en cuanto a dogma. Sí puede haber en cuanto a disciplina. Te doy un ejemplo. En un determinado periodo de la historia, los sacerdotes podían casarse. Particularmente ahora, en esta parte del mundo, los sacerdotes no pueden casarse. Pero a nivel dogma nunca hubo un No, cambio. a nivel dogma nunca hubo un cambio. No puede haber un cambio. O No sea, puede haber un cambio. Lo que se enseña hoy en una iglesia católica es lo mismo que se enseñaba en el siglo II. Dogmáticamente sí, exacto. Y es por eso que cuando vos te vas a los escritos del cristianismo del siglo II, te encontrás con el catolicismo. Es por eso. Ok. Bueno, entonces no tiene sentido mi pregunta, porque mi pregunta era qué pasaba si en el futuro esa llave de interpretación de la Biblia Ni siquiera el Papa lo puede hacer. generaba una tensión. Suponete que el Papa mañana se levanta con el pie izquierdo medio endemoniado, diríamos, y dice, la verdad que quiero hacer esto. No se puede. No se puede, porque el Papa, el oficio papal, tiene que servirle a la revelación. Tiene que ser un administrador de la revelación. No está por encima de la revelación, sino que tiene que ser un pero administrador al de la principio revelación. hablamos de que hubo una progresión en esa revelación. Sí, pero progresión O no sea, quiere decir cambio. Pero, por ejemplo, Pedro, que no comía y que después fue mata y come, ¿ahí no hay un cambio? Pero eso no es dogmático. Eso no es dogma. Es como el ejemplo que te puse de La casarse. circuncisión no es dogma tampoco. Es como el ejemplo de casarse. Que circunstancialmente en el futuro podría casarse. De hecho, por dar un ejemplo, en el sínodo alemán, que es lo que el gran revuelo que hay hoy por hoy en el mundo católico, hay algunos que dicen, exigimos, La o están Sagrada exigiendo. Concepción de María, Pedro creía en la Sagrada Concepción de María y enseñaba eso. ¿Por en qué no hay la- registro en la Biblia de eso? Bueno, hay muchas cosas que la Biblia no muestra. Pero por eso te digo, o sea, eso es un dogma, no es práctica. La Sagrada Concepción de la Inmaculada La Concepción. Inmaculada Concepción, Es sí. dogma. Es dogma a partir del siglo XX. Bueno, eso es lo que te digo. Sí. Hubo cambios entonces dogmáticos. Bueno, no, Hubo no, cosas no. que no estaban antes. y No. que ahora están. Mira, por dar un ejemplo. Los concilios los concilios ecuménicos, cuando todas las autoridades de la iglesia se reúnen a establecer o a referirse, a expresarse respecto a un dogma, lo hacen en un determinado escenario histórico. Cuando se está poniendo en tela de juicio algo que la iglesia siempre ha creído. Es ahí cuando requieren juntarse. Te doy un ejemplo. Hechos capítulo 15. Pablo le fundaba iglesias en medio de las tierras de los gentiles
¿Y quiénes vienen? Los judaizantes. Y se ponen a discutir. Estos judaizantes eran parte de la iglesia de Jerusalén. Se ponen a discutir. Una vez de que hay un choque de escuelas, de creencias dentro del mundo católico, que los hay y los hubo a lo largo de los 2000 años, la forma de resolver esa discusión, porque la iglesia tiene que seguir siendo unida en la fe, una sola fe, es reunirse. Concilio. El concilio establece cuál es la postura dogmática que los cristianos como tal deben adoptar y ahí se termina la discusión. Entonces, un dogma comienza a ser tal, declarado por un concilio, en un determinado momento en la historia, por circunstancias históricas. Entonces, hay veces que ciertas cosas son creídas, pero no necesitan ser dogma oficial de la Iglesia Católica, porque nadie las discute. Te doy un ejemplo, el canon de la Biblia. Okay, ¿Cuándo es que la iglesia se expresa o sea, respecto al canon de la Biblia? Nunca Cuando hubo Martín una Lutero. discusión previa, o sea, sobre un dogma ya establecido, nadie lo volvió a discutir. Claro, discusiones relevantes, ¿no? Una cosa es que te aparezca, por dar un ejemplo, un terraplanista por ahí en medio de 50 científicos que niegan que el terraplanismo pueda ser algo sobrio. Bueno, esa clase de cosas loquitos siempre vas a tener a lo largo de la historia, ¿no? O loquitos me refiero a personas que plantean cosas que no tienen ningún tipo de sentido, o personas que tengan ideas que difieren de la corriente tradicional. Ok, eso lo vas a encontrar. El problema es cuando hay una fuerte tensión que de alguna manera pone en jaque la unidad de la iglesia. Por ejemplo, no para atrás, pero por ejemplo hacia No, adelante. te doy un ejemplo hacia atrás. El arrianismo, siglo IV. La naturaleza de Cristo. Cristo, o sea, era plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, el arrianismo había ganado tanto espacio dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia era, en su mayoría, para ese momento, arriana y no trinitaria. No en cuanto a la naturaleza de Cristo, perdón. Y claro, se tuvieron que juntar y establecer, bueno, si el cristianismo tiene... Pero suponete que, no sé si hay una cuestión doctrinaria o sería de práctica, por ejemplo, con la marihuana. Bueno, no, pero eso pero lo que pienso es, o sea, eso no es dogmático. No, eso no tiene que ver con lo dogmático. Sí hay una correspondencia en nuestros actos respecto a lo que previamente se cree. Pero podría llevarte al caso del comunismo, por dar un ejemplo, ¿no? El comunismo, o sea, antes en el siglo XIV... Reformulo la pregunta, porque no tomé un dogma. Pero, por ejemplo, homosexualidad. Eso jamás podría ser tocado por la Iglesia Católica. Nunca podría haber un concilio donde se reunieran todos jamás. Y dijeran, jamás. Medio que interpretamos mal estos 5 versículos o que la tradición... ¿Sabes lo que pasa? Es que la tradición, ¿qué es? La tradición es el testimonio de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Sí, es la preservación del original. Claro, pero imagínate lo siguiente. Imagínate en un concilio se reúnen todas las autoridades de la iglesia actualmente, ¿no? Sí. Todas las autoridades. Pero no se reúnen solas. En la tradición también se reúnen todos los cristianos del pasado. Imagínate que hay una gran reunión donde todos los cristianos, o todas las jerarquías, o todos aquellos que fueron alguien de relevancia, se reúnan en una sola reunión. Los que en el presente están vivos con aquellos que estuvieron vivos en el pasado pero que ya no están entre nosotros. Esas voces también son oídas. Entonces ponele de que hoy un papa diga, no, la verdad que tengo ganas de casar gays. Suponete, ¿no? Y te viene toda la iglesia, pero no toda la iglesia del presente. La del pasado, la de los 2000 años, y te dice, no, campeón, estás equivocado. Estás equivocado. Entiendo. Y te viene la Biblia y te dice, no, campeón, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia tiene que servirle a la revelación. El magisterio está para administrar la revelación, para ser servil a la revelación. La revelación por sobre todas las cosas, porque es Cristo hablando, es Cristo enseñando. Entonces tenemos dos vías de revelación, la escritura y la tradición. Y supongamos que algo que no pueda ser explicado por la tradición, que el magisterio no haya contemplado, porque son cuestiones novedosas, como del índole en un momento inteligencia artificial o esposas robots. Bueno, fíjate ¿entendés? Qué interesante que es esto. Eso digo, suponete que vos estás convencido de que o sea, a esto te quiero llevar. Suponete que vos estás convencido de que para mí, no sé, no da a tener esposas robots, ¿no? Y se junta el concilio y como no hay tanto testimonio pasado, se pelean pum pam, pero definen, creo que podemos tener esposas robots y casar gente. Y vos no estás de acuerdo. Vos como Santiago, en ese hipotético caso, ¿te sujetás a ese dogma de la iglesia aunque vos estés convencido que no? Bueno, primero tendríamos que ver si es posible dicho escenario. Porque, o sea, escenarios hipotéticos algunas veces... Sí, si mi abuelo fuera mi abuela. O sea... Se entiende, o sea, es medio complejo. Lo que sí podría decir es que
En el caso católico, de hecho, ¿querés cuidar tu fe? No hay mejor lugar para cuidar tu alma que no sea la Iglesia Católica. ¿Por qué? Suponete que ese mismo planteo lo haces en el mundo evangélico. Está libre a la opinión. Hoy por hoy, mirá, te llevo y vuelvo acá. Hoy por hoy hay muchos líderes en iglesias evangélicas que personas divorciadas las vuelven a casar. Sí, sí. Y hay muchos que no. Y hay muchos que no. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el camino a seguir? Imagínate que si el que guarda la postura que no tiene razón, el que se está volviendo a casar está cayendo en un terrible pecado. Su alma está en riesgo de ser perdida. Entonces no son discusiones como ¿qué tomamos, café o té? Son discusiones realmente heavies. Entonces necesitas la verdad. Necesitas un tipo que se levante y diga, loco, esta es la postura oficial. Lo necesitas para el cuidado de tu alma. Volvemos al ejemplo que vos me estás dando. Bueno, a medida que los tiempos avanzan, van surgiendo nuevos escenarios. En un momento surgió el comunismo, el liberalismo y demás. Y la iglesia tuvo que salir a expresarse. Che, cristianos, miren que la postura de la iglesia es esta respecto a esto. ¿Y por qué? ¿Porque al Papa se le antojó esto? No, sino porque haciéndonos eco de la información que tenemos en la Escritura, que es revelación inspirada por el Espíritu Santo, y en la tradición, Interpretamos esto. interpretamos esto. Y esta es la postura oficial de la Iglesia Católica. Entonces vos tenés al menos ese faro funcionando. Porque si no, ¿para qué está la iglesia? Si no es para guiar, sino para iluminar en un mundo lleno de oscuridad el camino. Muchachos, este es el camino. Para eso está la iglesia. Ah, no, para eso está Cristo. Pero es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo dejó a la iglesia para que continuara con ese ministerio que vino a cumplir. Entonces, si la iglesia no es capaz de hacer eso, ¿dónde está Cristo? ¿A dónde está Cristo iluminando el mundo? ¿A dónde está Cristo en esa discusión de dos pastores que dicen, sí, los divorciados pueden volver a casarse? No, no pueden. Bueno, ¿y dónde está la opinión de Cristo? Y está acá en la Escritura, pero los dos justifican su postura mediante las Escrituras. Sí, sí, te entiendo, porque esa fue una de tus tensiones fundamentales para terminar acá. Entonces, aún siendo inocente, te digo, yo necesito que alguien tutele mi fe. Necesito un tutor. Necesito que alguien me agarre así de la mano y me lleve en este caminar en un mundo lleno de ideas y tan confuso. Ah, pero para eso está Cristo. Pero Cristo lo hace por medio de la iglesia. En estos debates que haces, ¿no te ha pasado ni una sola vez, así como quizás en el pasado que has hablado con algún católico que te ha hecho pensar? ¿Te ha pasado que te has encontrado con un evangélico o en este momento tenés como argumentos para todo? Digo, uno armado académicamente, digo, un padre Javier Arrasi, no me acuerdo el apellido, perdón. Rabasi, perdón. Sí. Uno así, un doctorado protestante que hable 40 idiomas, un cráneo así bueno, que no, te me vuelta, pasó el otro día que tuve la oportunidad de discutir con un doctor en teología protestante. Y llega un punto donde vos obviamente no podés sostener tus herramientas. ciertas discusiones porque, por dar un ejemplo, si vos me citás el griego y yo no te puedo sostener una discusión en griego. ¿Cómo que no, Santi? No. Es básico, te lo pido por favor. Yo no te puedo sostener una discusión en griego. Shalom. Entonces, No sabía hablar ni entonces pero alguno podría decir, porque no sabés griego, entonces vos no podés opinar de esto. No, pero pará. Yo creo que los académicos dentro de la iglesia evangélica consideran que las traducciones al español son confiables, sino para qué las utilizamos cada domingo a la hora de meditar en la palabra de Dios. Si nosotros no creemos que las traducciones del griego al español en la actualidad, Biblias que compramos en nuestras librerías, son confiables, no podrían ser utilizadas cada domingo. Por ende, no necesito saber griego para poder entablar una discusión. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, valiéndome de mi conocimiento de español, puedo tomar una postura justificada. ¿Cuánto vamos? Creo que este fue el récord, ¿no? Total. Perdón, me gusta charlar. Che, 1:40. qué bueno que está ese aparatito. Qué Amigo, bueno que está ese esa aparatito. Rodecaster es mágica. O sea, Esa te tira sonidos, todas esas cosas, sí, ¿no? mira, Iván, apreté el sonido del exorcista. ¿No? Estás tocando todos los botones, O sea- pero no sé que te pide que toque. Ahí está. Mirá ese. Es el peor productor del mundo. Ese, en un momento, dormiste, tenías que haber tirado algo de demonio, algo por el estilo y mandar el sonido. Olvídate, está buenísimo. Me siento en Intratables. Tengo ganas de para Halloween hacer alguna charla con un exorcista.
¿Sabes? Y te lo digo para que no me los robes. No. Hay casos, literal, cosas parecidas, no tan hollywoodenses, pero cosas parecidas al caso de la película El Exorcista. No miro película de terror. ¿No mirás? Es que no puedo dormir de noche, amigo. Bueno, yo no puedo verla solo. Necesito. Mi esposa, medio como me dice, che, loco, que sos un cobarde. Pero es la verdad, no la puedo ver solo. Necesito estar así abrazado con mi esposa, con la ventana abierta, más o menos 1 del mediodía. Si no, no las puedo ver. El otro día era la primera vez, me confieso, abro mi corazón y me confieso, la primera vez en mi vida que me había atrevido a ver El Exorcista. La vi 15 minutos y mi esposa medio como que se durmió. Y yo dije, bueno, listo, me abandonaste, me dejaste acá pagando, listo, corté y me puse a ver El Pollo Viñolo. Imagínate el cambio, ¿no? El cambio es impresionante. Yo la única película que fui a ver, fui con una chica al cine a ver El Conjuro. El Conjuro, es buena El Conjuro. La 1. La 1, fui a ver. Es buena esa. Yo nunca había visto una película de terror, pero no iba a pasar por cobarde con la piba. Claro. Pibito, 18 años tenía. Me acuerdo patente que hice una magia que miraba así y veía los subtítulos nada más. Y yo leía lo que pasaba y entendía, pero yo no veía. Y la verdad, estuvo muy bien. Chabón, Actividad Paranormal, ¿te acordás de Actividad Paranormal? Durante muchos años yo pensé de que era un documental que había sido, o sea, parte de la vida real. No sabía que era una película, entonces me daba mucho miedo. Cuando me enteré que era una película me dejó de dar miedo. Yo utilizo esa estrategia en los parques de diversiones. Soy un salame, sí, porque, o sea, vos vas a un parque de ¿Cómo diversiones lo haces, para ver. Me subo a una montaña rusa y cierro los ojos. O sea, no lo veo. Ah, pero sos muy raro, amigo. ¿Cómo que cerrás Sos un salame, sí, lo sé. O sea, voy a la montaña rusa y cierro los ojos. Me da miedo. Pero me subí a la montaña rusa. Bueno, creo que no hay mejor manera de terminar este episodio. Amigo, gracias por venir, por levantarte Gracias a vos. temprano, ¿eh? Hay que agarrar la pala bien. Bueno, espero que algún ángel se esté acordando de este momento. Lo estoy tomando. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en otro capítulo.